Bienvenidos a Warhammer para Prietos. Ahora, por favor, humanos con orejas biológicas, por favor, sálganse de este comunicado, porque este comunicado es solo para el Mecánicos y su historia en el trasfondo de un evento que fue conocido la herejía de Horus. Tecnofacio, ¿cómo estás? Muy bien, adepto Kenchus del Adeptus Mechanicus, del Dark Mecánico. Aquí de nuevo en una otra. Yo no pertenezco al culto mecánico, yo soy del culto imperial, entonces yo sí todavía no me cambio las cuerdas vocales, pero aquí feliz de traerles otro episodio. Oye, de- espera. Ajá. Dijiste todavía. Todavía, Todavía. Lo que pasa con es que muchas veces me convierto esporádicamente en adepto del Mechanicus. A mitad del programa o al final del programa, ya van a ver, si es que todo sale bien. pero sí, feliz por otro programa, otro lunes, ya por fin resumiendo el trasfondo de la herejía de Horus, que muchos lo seguían pidiendo, en especial porque pues lo acabamos prácticamente con lo de Magnus, seguimos con los episodios especiales del Imperio, fue el receso que fue en Navidad y en las fiestas. Regresamos con los 2 episodios de preguntas y de los zorros tácticos. Y pues qué mejor que empezar otra vez, pero qué mejor que con el Mechanicus, porque pues es la facción que creo que a muchos también les encanta el Mechanicus, no sé por qué. Bueno, no los entendería, pues la estética es muy épica. Pero aparte es uno de los papeles que tienen la herejía de Horus más importantes. Aunque podamos resumirlo incluso a una novela y quizá unas cuantas historias cortas o quizá 2 novelas, si lo ponemos así, pues esa sola novela te da para hablar de muchas cosas. Entonces, qué mejor que hoy. Así es. Y no solamente. Yo más o menos me voy a la idea de que se van con el Mecánicos porque es una idea muy única en varios sentidos. No es tanto como los buenos que puedes pensar que son los Space Marine, los malos que son los alienígenas. Como que el culto Mecánicos como que siempre se queda en medio, siempre tiene tonos muy grises todo lo que hace. Entonces como que ahí puede ser como que para sobre todo los que les gusta armar historias o armar personajes o crearse universos en su mente, es como que el lugar perfecto como para decir, no más, son como que acá como que parte humano, parte robot, y algunos ya casi no tienen nada de humano, entonces como que da para mucha imaginación. También Raz, ¿cómo estás? Aquí disfrutando de la plática como la carne es débil, cómo debe de uno meterse 5000 modificaciones genéticas para también cambiar el habla, cambiar los ojos, cambiar todo por partes mecánicas. Déjate ahí, amiguito que estás escuchándonos, el dildo de dragón mecanizado no es para ti. No te lo pongas, por favor. Y pues disfrutemos esta bonita ocasión que podemos darle también continuidad al programa que hicimos del Mechanicus, que estuvo muy bonito, tuvo sus momentos wholesome y creo que aquí va a haber unos cuantos más. Y un saludo a todos. Oh, sí. Entonces, en este tema yo sé como que los temas generales, pero y sobre todo porque lo voy a decir, no me atrae mucho el Adeptus Mechanicus, o sea, ya lo dije pues, o sea, ya lo dije, pero para alguien que no sabe del Adeptus Mechanicus, obviamente puede irse a nuestro episodio que que hicimos del Mechanicus, para hablar más o menos de su estructura y todo eso, pero más o menos que es, ya cuando estamos hablando de la herejía de Horus, ¿qué papel tomó el Adeptus Mechanicus en esta herejía de Horus? Sí, bueno, el principal papel que vamos a ver que, como muchos incluso piensan, el Mechanicus fue quizá incluso más traidor que todas las legiones astartes del propio Horus. Porque incluso tenían un objetivo y una justificación un poco más pues concreta y con más pilares que por ejemplo el propio Horus. Sabemos que el Mecánico, en esa época llamado así, recordemos Adeptus Mechanicus, se empezó a llamar después de la herejía. Recordemos que había firmado el Tratado de Olimpia con el emperador a inicios de la Gran Cruzada. En el Tratado de Olimpia obviamente se
se le mantenía la independencia al propio Mechanicum, pero se le prohibían ciertas cosas. Entre ellas, pues ya sabemos todos que se les prohibía estudiar lo que eran las inteligencias artificiales. Obviamente también se les prohibía intentar manejar toda esa tecnología que fuera ajena a la propia humana, incluyendo las Xenos, incluyendo la propia tecnología arcana de los poderes disformes, que aunque pues el Mechanicus no conocía como tal el concepto del caos o de la disformidad, pues sabían que podía existir alguna tecnología que muchas veces incluso se manejaba de una forma más esotérica y no tanto científica, ¿no? Como era la tecnología normal pues del imperio y de la humanidad. De hecho, como mención, podemos mencionar que existen unas bóvedas llamadas las bóvedas del conocimiento prohibido o las bóvedas de Morovac. ¿Sí lo dije bien? Sí. Morovac, ajá. Que de hecho uno de los tratos que el emperador hizo con el Mechanicus fue, ok, les doy cierta libertad en esto, pero esa bóveda se va a tener cerrada. Todo el tiempo. Ajá. Porque él vivió lo que ya se había vivido cuando estuvo el resplandor de la tecnología. No se podía repetir. Hubo robots que mataban gente. No volvía a pasar. Sí, exacto. No, o sea, estamos hablando de destrucciones de planetas, o sea, estamos hablando de cosas horrendas. Entonces como que aprendieron ok, esa tecnología no la volvemos a tocar, dejamos el fantasma en la botella de regreso, lo metemos al genio, ya está ahí bien cerrado y ya nunca esto va a volver a pasar, ¿no? Y además ahí también fue como una forma así medio cagada, porque de hecho, o sea, muchos cuando firmaron el Tratado de Olimpia decían no pueden abrir las bóvedas de Moravec. Pues muchos de los mecánicos sí se emputaron, pero al final lo aceptaron porque ellos sabían que ellos ni siquiera tenían los códigos para abrirlas. Entonces, aunque les permitieran abrirlas o checar qué había dentro, pues nunca las iban a poder abrir, ¿no? Era como algo así de... Bro, pues... ¿tú crees que ya no los hubiéramos abierto antes? No tenemos la llave. Exacto, y de hecho eso de las bóvedas ahorita lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero principalmente fueron esos los puntos del Tratado de Olimpia. No la guía, no abrir las bóvedas, y que el Mechanicus mantenía su independencia, pero estaba de una forma unida al imperio y le suministraba armas, recursos, tecnología, avances científicos, todo lo de investigación y desarrollo básicamente. Fuera de eso, el imperio se mantenía en silencio ante la religión del Mechanicus, obviamente no interviniendo en sus asuntos internos, mantuviendo la independencia de tanto sus ejércitos como de sus mundos forja, pero siempre como el águila bicéfala que hablamos del imperio en el episodio del Mechanicus, que es el componente principal del imperio, que es el Adeptus Terra y el Adeptus Mechanicum, ¿no? Bueno, Mechanicus todavía no existía, pero bueno, el Mechanicum. Fuera de eso, ¿Verdad que es confuso? Sí, o sea, es que es confuso porque literalmente te cambian una letra al final y muchos de ellos se confunden por eso. Incluso como los Korks, ¿o cómo eran? Korks, ajá. Korks, ajá. Los Korks. Ay, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Usan Crocs? ¿Qué pedo? Sí, o sea, de hecho, Loetin, si ven el video de Loetin de caída y ascenso del mecánico, se tarda como 10 minutos explicando la diferencia entre mecánicos y mecánicos, nada más para que no se confunda la gente viendo el episodio. Sí. Pero fuera de eso, pues tenemos al mecánico, tenemos a este gran ¿cómo se llama? El primer gran fabricador del Mechanicum, que es Kelborfal, que es básicamente el líder de facto del Mechanicum, porque es el líder de Marte y de la fortaleza, de la ciudad forja más grande de Marte, que es la del Monte Olimpo. De hecho, el Monte Olimpo, que todos conocen el Monte Olimpo, que es la montaña más grande del sistema solar, en la vida real. Si no conocen el Monte Olimpo, busquen Monte Olimpo Marte. Y ahí se convirtió, creo que es una de las primeras ciudades forja del Mechanicum. Ahí es donde, de hecho, el emperador llega con su flota, desembarca, se encuentra con el Mechanicum, incluso arregla el caballero imperial de Antimion, que era el piloto de la casa Taranis, que fue una de las primeras casas de caballeros imperiales, y desde donde se le tomó el título de Ognisaya, ¿no? Porque básicamente arregló la máquina con su simple voluntad, una máquina que pues ningún adepto del Mechanicus había podido arreglar, ni el espíritu máquina que podía haber sido
se podría haber recuperado solo. El emperador simplemente con ponerle su mano sobre la rodilla del caballero imperial, lo arregló mágicamente, ¿no? Bueno, mágicamente ya sabemos de qué se trata. Pero fuera de eso, recordemos que en la flota de Horus iba un adepto del Mechanicus llamado Regulus. Básicamente todas las flotas expedicionarias de la Gran Cruzada tenían a un representante del Mechanicum, ¿no? Como uno de los grandes pilares después de la flota, ¿no? Iba, por ejemplo, un representante del ejército imperial, obviamente el primarca, o un representante de los astartes, un representante de los astrópatas, de los navegantes, y obviamente el del Mechanicum. No, pero además necesitaban su chalán, ¿no? O sea, también así de pues cualquier cosa mecánica, pues le sabía. Acá ponía su calendario de una tostadora bien bonita y pues se ponía a trabajar bien cabrón, ¿no? Sí, no molesten a Regulus en su taller del espíritu vengativo porque salen cosas raras de ahí, pero hablaba muy extraño, de una manera muy extraña. Siempre preguntaba, ¿qué va a querer, patrón? No mames, patrón. Entonces, como que era muy difícil entender el lenguaje del mecánico en ese momento. Pero robotizado, imagínense lo robotizado. Es lo que dijo Raz, pero robotizado. Entonces todavía más bizarro. Pero recordemos que los últimos días antes de que pues la herejía fuera ya pública y de Horus ya diera sus intenciones abiertas, recordemos que hubo una guerra contra una civilización humana que al principio no quiso como tal unirse al imperio, pero más bien no quiso más porque Horus de cierta forma los traicionó su confianza, que era la tecnocracia auretiana, que era como, podemos decirlo para que lo entiendan, fue un mundo que procedió de Marte, que en realidad tenían el mismo culto Mechanicus, al Omnisaya y todo esto, pero que durante la vieja noche, durante la era de los conflictos, pues permaneció aislado totalmente de las demás civilizaciones humanas y del Mechanicum y desarrolló su propia cultura, aún así todavía basada pues en eso del culto Mechanicus, y además tenían unos propios ejércitos muy importantes, tenían una STC que les permitía hacer una armadura muy parecida a la de los astartes, que incluso una persona normal podía meterse en la armadura y combatir contra un astartes, quizá no superarlo en combate cuerpo a cuerpo ni nada, pero muchos astartes perdieron la vida subestimando las armaduras que tenía la tecnocracia durante los primeros meses de la batalla contra este enemigo. Y fue más que nada porque Horus sabía que la tecnocracia, al tener estas STCs, era una forma muy buena de chantajear también al propio Kelborhal, al señor del Mecánico, dándole estas STCs, estas plantillas de construcción estándar, recordemos, para que se uniera a su lado. Y además, aunado a eso, pues el Mecánico y Kelborhal ya tenían muchas de sus causas para unirse al papel de Horus, ¿no? Porque pues no les permitían usar IA, no les permitían abrir las bóvedas, todo eso, ¿no? Y no solamente sino que precisamente, o sea, creían que el emperador no era como tal el Omnisaya, sino una ligera representación, y algunos incluso diciendo, es que ni siquiera está permitiendo que podamos desarrollar la IA o temas así, ni siquiera es una representación del Omnisaya, es un impostor. Entonces a partir de ahí hay muchísimo conflicto, todos los magos del Mechanicum estaban en conflicto tal vez constante. Puedes decir un falso emperador. Casi. Exacto. Y recordemos también, eso lo explicamos en los primeros episodios de la herejía de Horus, cuando la tecnocracia intenta hablar con la flota de Horus antes de que comience la guerra abiertamente. Ellos incluso creo que tenían las intenciones de unirse al imperio fácilmente, pero más que nada cuando suben los emisarios o los diplomáticos que manda la tecnocracia a la nave de Horus inmediatamente mata al embajador de la tecnocracia, argumentando que pues en realidad estos habían subido a la nave para intentar matarlo a él, ¿no? Y a muchos oficiales. Eso hace que la guerra con la tecnocracia estalle, y en menos de un año la flota de Horus, también junto a la flota expedicionaria de Angron, de los devoradores de mundo, destruyen la tecnocracia en menos de un año. Incluso durante la última tregua de paz, donde ya se iban a rendir las fuerzas de la tecnocracia, Angron se despierta porque le había caído todo un edificio de piedra a él y a sus legionarios arriba, y en el transcurso de la conmoción y ese güey asesinando a todos los oficiales de la tecnocracia que se habían rendido ya, y cometiendo los buenos crímenes de guerra que comete el imperio, pero en nombre de la paz. Pero en este caso
también el general del ejército imperial en la nave de Horus, que él pues era muy leal al imperio, obviamente nunca se iba a unir al lado de Horus, también es asesinado por una bala de Volter, que luego se descubre que es una bala de Volter Astartes. Matan a la tecnocracia, acaban con la tecnocracia, borran todo el registro de la tecnocracia, sus mundos son destruidos completamente y bueno, pasan a ser pues probablemente mundos colonizados por las pocas civiles que iban con las flotas de Horus y de Angra. Pero después de eso ya se le envían a Kelbor Hal las Estisis, que se habían recuperado principalmente en la tecnocracia. Sí. Y a partir de ahí, Kelbor Hal le jura lealtad secretamente a Horus. Eso podemos decir que incluso todavía es muchos años, unos cuantos meses antes que empiece incluso Isban 3, Isban 5, obviamente. Para este entonces ya estaba también el Mecánicos coludido con Horus. Ajá. También lo que pasa es que el propio Horus le ofrece darle los códigos, porque los códigos en sí los tenía el emperador, ¿no? Los códigos para abrir las bóvedas de Moravec, o del conocimiento prohibido. El emperador los tenía obviamente como contingencia, pero también se los permitía que Horus conociera los códigos por ser el War Master, ¿no? Por ser el señor de la guerra. Sí, básicamente el segundo al mando de todo el imperio. Uh-huh. Entonces, fuera de eso, le ofrece dar también los códigos de las bóvedas de Moravec a Kelbor Hal para que las abran y descubran lo que hay adentro. Y pues esa es la cereza arriba del pastel, ¿no? O sea, ya te ofrecieron que vas a poder trabajar con IAs, te ofrecieron estisis nuevas, te ofrecieron total independencia del imperio, incluso te van a dar todo el poder que está dentro de las bóvedas de Moravec. Pues obviamente Kelbor Hal y muchos de los demás Mechanicum, de los adeptos y de los magos, le juraron lealtad en secreto. No, y además de que el Mechanicus no tendría como que mucho problema moral, ¿no? Con el hecho de la herejía y todo eso. O sea, ellos no tendrían ningún tipo de problema con sí, pues vas a matar cientos de estas cosas y pues van a llegar tus robots, tus demonios y todo eso así de, güey, tú déjame desarrollar tecnología y no hay pedo. Es más, hasta voy a unir a esa tecnología del golpe a mi tecnología. Es más conocimiento, excelente, ¿no? O sea, el Mechanicus, o sea, con lo que más lo puedes seducir es con conocimiento. Y si le estás diciendo, hay un universo completo lleno de conocimiento, es literalmente un universo paralelo a nosotros, así de, con conocimiento que no te imaginas, es como, o sea, como que literal, o sea, es como que es demasiado obvio que estos güeyes se fueran con ellos más que el imperio común y corriente, porque les estás dando todo lo que siempre han querido. Sí, exactamente. Básicamente, Kelbor Hal se convirtió en esa novia que te dice, no, mi amor, yo te amo. Esa novia tóxica que se va con tu mejor amigo solamente porque le regaló un iPhone. Básicamente. Sí, muy buena, ¿cómo se llama? Analogía. Por cierto, cabrones, díganme que todavía tengo el modificador. Yo pensé que era No, yo pensé que ya lo había pagado y todo. Soy nuevo con este software, perdón, gente, perdón. Ya, todo normal. Estoy bien, mi familia está bien, no hay pedo. No se consume con un comentario nos dice, ¿quién eres y qué hiciste con el Kench? Por eso yo dije, oh mierda. Era así. Uh-huh. Aquí tenemos a Kelbor Hal, lo vamos a entrevistar. Pero fuera de eso, ya se me fue el pedo, pero no es cierto, sí, las bóvedas de Moravec. Nada más para darles algo de qué eran las bóvedas de Moravec, las fundó un adepto llamado el Primus Moravec, uh-huh, que era de la hermandad de la bueno, no sé cómo se pronuncia eso, la verdad, Singularitarianism, que básicamente lo que creían es que toda la tecnología podía conjugarse para hacer una singularidad, uh-huh, entre la inteligencia artificial y la propia inteligencia humana, ¿no? Básicamente, uh-huh, pues el nombre lo dice. Es básicamente buscar la singularidad entre las máquinas y los humanos.
A ver, deja explico eso tantito rápido, pero se supone que el momento de singularidad, y esto es algo que los científicos actuales buscan, se supone que si tú creas inteligencia artificial, pero completamente inteligencia artificial, una verdadera inteligencia artificial, esa inteligencia artificial, solito por su propia cuenta, va a desarrollar una máquina más inteligente que ella, ¿no? O sea, porque va a saber cómo, y esa otra más inteligente, y esa otra más inteligente, y esa otra más inteligente, y se crea la singularidad. Ese es el evento llamado la singularidad, donde literalmente crean estos seres como dioses, literalmente, ya como que nada más viendo el mundo por fuera y todo eso, más o menos lo que el Mechanicus quiere, pero como que a un grado todavía más como que cósmico, o sea, literalmente make your own god, o sea, haz tu propio dios. Voy a ponerme un poco geek aquí, como el Doctor Manhattan. Más o menos. Sí, totalmente, pero toda una sociedad llena de esas personas, ¿no? De hecho, se dice que por eso hay bancos de datos enormes de Google y todo eso, porque básicamente lo que quieren es crear una inteligencia artificial con la suficiente información como para que luego se ponga a trabajar en otra inteligencia. Esto es real, o sea, esto es algo que la tecnología así actual quiere llegar a. Pero obviamente podemos ver que esto se puede salir completamente fuera de las manos increíblemente rápido. Y pues hasta a Morovak le dijeron, o sea, inclusive en tiempos donde no había ni el culto al emperador, ni nada, ni todavía no empezaba nada de eso, dijeron así de, oye, te estás pasando de verga. Estás pasado de verga. Sí, también para quien no, o sea, si lo quieren también ver de una forma simple, esto se ha basado mucho en la ciencia ficción. Es básico que si haces un universo de ciencia ficción tenga algún evento que involucre la singularidad. Y muchas veces es el ejemplo más grande de que para alcanzar la singularidad primero se debe de eliminar a la humanidad. ¿Y quién es mejor que el instrumento que la máquina para lograrlo, no? Que tenemos el ejemplo de Skynet en Terminator, Ultron en Marvel, los creados en Halo, Ultron en Marvel, por ejemplo, entre otros muchos otros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los Hombres de Hierro en Warhammer. Entonces, básicamente, eso es también lo que buscaba Moravec. Moravec no conocía, obviamente, el concepto del caos, de la disformidad, y más bien, con lo que él trabajaba, en realidad era energía disforme. Él pensaba que era energía procedente tal vez de su Oglisaya, que le ayudaba para buscar esta singularidad que él tanto buscaba, pero básicamente mezclaba esta energía que él conocía de entidades antiguas, que procedían de una zona que él no conocía, que era la disformidad, y la mezclaba con propias máquinas pues creadas por él y por otros adeptos del mecánico. Entonces cuando las abre Kelbor Hall y los demás adeptos, lo principalmente que encuentran es el Scrap Code, o también llamado la Lingua Diabolis. Recordemos que la Lingua Technis es el idioma oficial del del Mechanicum, que es como este lenguaje binario, que también se utiliza un lenguaje sonoro a veces, pero es más que nada conocido solo por el mecánico. El Scrap Code, como su nombre lo indica, es código chatarra, básicamente la traducción. Es básicamente un virus de computadora procedente de la propia disformidad. Es una entidad disforme que solo se maneja a través de las máquinas o de los circuitos, de la tecnología. En este caso, infectándolo y cambiando todo tipo de máquinas a hacer como lo que pasaría con un demonio que posee a un humano normal, ¿no? Se entrelazan las dos almas de los dos seres, tanto del demonio como del humano, y en cierta forma se vuelve como un parásito el demonio dentro del humano, aparte de que lo cambia, aparte de que muchas veces incluso destruye totalmente el alma del portador y el cuerpo solo se queda como un cascarón donde reside el demonio. Pero en este caso es en las computadoras, en las máquinas, en los cogitators, que recordemos, los cogitators o cogitadores son las máquinas, son las computadoras de Warhammer 40.000. Toda computadora, toda máquina que tenga un software y un hardware, incluso un teléfono, podríamos decir que es un cogitador. No se dice que haya teléfonos como tal en Warhammer, pero si alguna vez escuchan en cualquier novela un cogitator, un cogitador, se están refiriendo a una computadora, ya sea una computadora portable, una computadora gigantesca, la computadora de una central nuclear, un teléfono simple, y todo lo que sea. Un radar incluso de una nave puede ser, o sea, exacto. Muy general. Y entonces este Scrap Code se liberó en Marte y empezó a pervertir a todos los espíritus máquina.
básicamente, porque esto lo que hace es pervertir el espíritu máquina. El demonio pervierte el alma humana, pero el scrap code lo que hace es destruir el espíritu máquina y hacerlo más un instrumento del propio caos. Muchas veces incluso mezclando la esencia del espíritu máquina con la de un propio demonio, ¿no? Que por eso es que tenemos, por ejemplo, los motores demoníacos, los Demon Engines, que pues básicamente son máquinas mitad demonio, mitad espíritu máquina. Después de esto se va a hablar mucho, incluso si algún día le dedicamos un episodio, por ejemplo, a los, ¿cómo se llaman estos? A los caballeros, digamos, los guerreros de hierro, uh-huh, que es la legión traidora. Ellos utilizan mucho un tipo de Demon Engine, en el cual muchos incluso utilizan el scrap code, porque pues recordemos, los guerreros de hierro también tienen una predilección sobre la tecnología muy grande, incluso a veces, muchas veces mayor que el Dark Mechanicum. Pero fuera de esto, el scrap code destruyó muchas de las máquinas de Marte. Del Mechanicum Oscuro a lo mejor las destruyó, pero en realidad les convenía, porque también era una forma de comunicarse directamente con sus nuevos patrones, que aunque el Mechanicum pensaba que ellos estaban en control, pues todos sabemos quién está en control, ¿no? Las entidades disformes al final responden a alguien más grande, a las cuatro entidades. Buena idea, que es la esencia del caos. No es tan buena idea ahora ponerse una cabeza, un brazo y un pecho mecánico, ¿verdad, amigo Mechanicus? No es tan buena idea ahora, ¿verdad? Ajá. Y aparte también esto haría, ¿cómo se llama? Un tipo de problema muy grande con los astrópatas principalmente. Los astrópatas, recordemos que son los expertos en telecomunicaciones psíquicas del Imperio. Se comunican entre planetas, entre flotas, entre naves, incluso entre ciudades. Pero lo que pasa es que muchos astrópatas están conectados a máquinas de soporte vital, porque pues ya están tan viejos o incluso tienen tantas prótesis para alargar su vida que pues muchas veces necesitan un soporte vital para seguir viviendo y seguirse comunicando, ¿no? Seguir siendo de buena, seguirle sirviendo al Imperio, básicamente. Claro. Entonces el scrap code también infectó muchas de estas máquinas de soporte vital, destruyéndolas, matando a los astrópatas en el proceso, y por lo tanto muchas veces incluso Marte se quedó incomunicado fuera de lo que pasaba en el Imperio. Entonces, cuando el Imperio ya se dio cuenta de que incluso en Marte había una propia guerra civil, fue ya demasiado tarde. En parte porque también el Mechanicus lo encubrió muy fácil, muy inteligentemente, y aparte también porque muchos astrópatas ya estaban muertos en Marte, por lo mismo del código chatarra. Además el código chatarra no solo hizo eso, mató a muchos, por ejemplo, servidores, e incluso a muchas ciudades forja fueron totalmente infectadas por el código chatarra, llevando la vida de millones, muchos perdiendo la vida en el proceso. Pero este tiempo ya le conocemos como la muerte de la inocencia, Death of Innocence, que es como la primer parte de la herejía de Horus, del cisma de Marte. En primera instancia, lo que pasó es que pues Kelvor Hall mantuvieron en secreto este levantamiento en contra del emperador. Quizás solo la mayoría, obviamente, del Mechanicum le había jurado lealtad a Horus. Solo unos cuantos se mantenían leales al emperador, ya sea por X o Y. Y durante esta muerte de los inocentes fue como una guerra secreta, en la cual, aparte de liberar el código chatarra para incluso intentar darles un golpe definitivo desde el principio a los magos que eran leales al Imperio, también se intentaba evitar que pues se descubriera que Kelvor Hall y sus compañeros ya habían escindidose del Imperio, ¿no? Como tal. Entonces, al abrir estas bóvedas de Moravex, lo principalmente que se sacó fue el Scrap Code. El Scrap Code no tuvo mucho éxito en algunas, ¿cómo se llama?, ciudades forja, principalmente en las del fabricador Locum Kane, que recordemos, el fabricador Locum es el segundo al mando del mecánico, es solo el que está abajo del fabricador general, porque ellos también tenían un tipo de tecnología que se llamaba la Noosfera, no sé cómo se traduzca eso, pero básicamente era una network específica que solo trabajaba entre ciudades forja que pues eran amigas de este Locum Kane, que lo que hacía era básicamente el Scrap Code no podía intervenir dentro de esa red. Entonces todas las máquinas que estuvieran conectadas a la Noosfera pues estaban básicamente protegidas en contra del código chatarra. Por lo tanto, muchas es como tu Norton antivirus.
exacto. Ándale, ajá. Ajá, y luego la Nusfera aparte tiene, no se sabe mucho su origen, se encontró por un explorador llamado Laszlo, que era un adepto del Mechanicus antes de las guerras de unificación incluso, que muchas veces viajaba entre Marte y Terra para ir a Terra a descubrir tecnologías pues perdidas y llevárselas a Marte otra vez. Y en una de esas ocasiones se encontró esta Nusfera, ¿no? Una vez de eso ya se la llevó a se le enseñó a su pupila, que es esta Coriel Set, la señora de Ciudad Magma, que era también una de las grandes magos del Mechanicum, que era líder de la Ciudad Magma, que era una de las ciudades forja más importantes también del planeta, y ya la compartió entre ella, entre Pluvian Maximal, que también es otro de los magos que se mantiene leal, el fabricador Locum Kane, que es quizá el más importante lealista del Mechanicum que se mantiene, y entonces esto les permitió ser invulnerables al código chatarra durante las primeras partes del cisma de Marte. Y aparte, Coriel Set también diseñó una propia, ¿cómo decirlo? Una propia máquina, que ya ese es el lector Akashica, o no sé, bueno, es que en inglés es Akashic Reader, tampoco sé cómo se traduzca eso, pero bueno, lo pueden buscar así como el lector Akashic o Akashic Reader. No creo que tenga traducción, honestamente. Sí, no creo. Pero sí, en la novela lo traducen como lector Akashica. Le ponen una al final. Ya depende cómo le quieran decir, pero bueno, básicamente es otro dispositivo que fue creado en base a la Nosfera y también fue todavía mejorado por Coriel Set, esta adepta del Mechanicum. Y también lo que permitía era entrar dentro de la disformidad, localizar información ahí y a partir de ahí, ¿cómo se llama? Sacar esa información que estaba en la disformidad a través de un usuario que se ponía en un trono, ¿no? Muy parecido a lo que al trono dorado. Al trono dorado, ajá. Y de hecho utilizaba el Astronomicon como una fuente de energía. Caray. Sí, y es lo chistoso, porque aparte Set no contrata, más bien rescata a una adepta del Administratum, una joven llamada Dalia Citera, que iba a ser arrestada, iba a ser incluso sentenciada a muerte por haber modificado una computadora del mecánico. Se la lleva, manda a sus guardaespaldas personales para que la lleven a Ciudad Magma, que es Romu 13, que era uno de los protectores, que son básicamente como un Esquitari todavía mucho mejorado para proteger a los magos, la guardia personal de un magos. Y Romu 3 incluso tenía bastantes cuerpos, compartía personalidad entre 4 cuerpos, creo, si no mal recuerdo. Y bueno, ya traía esta Dalia Citera porque ella tenía una bastante facilidad para modificar las computadoras. Y además no le importaba mucho tampoco a Coriel Set el dogma del Mechanicums. Hay que decir que Coriel Set era, pues básicamente no creía en el culto Mechanicum, ¿no? Ella decía que en vez de manejarnos por la fe ciega, el Mechanicum se debería de fijar por la razón y por la ciencia, algo muy parecido a la visión atea del emperador, ¿no? Sí. Entonces, Coriel Set sí no le importaba muchas veces incluso modificar la tecnología porque ya no la veía como una herejía, que a lo mejor sí creía en el Omnisaya de cierta manera, pero no se veía cegada por la fe, muy parecido a lo que pasa con Cole, ¿no? Con Belisarius Cole. Y de hecho, bueno, eso de hecho lo tocamos en el episodio del Mechanicum, un poco de Coriel Set, pero aquí lo más importante es que desarrolló Akashic Reader, el lector Akashica. Y lo que pasa también con el lector Akashica es que básicamente lo que pasó cuando por primera vez entraron a él, sacaron una gran cantidad de energía que básicamente protegió a toda la Ciudad Magma del código, ¿cómo se llama? ¿Chatarra? Del código chatarra. Pero lo que no sabían es que esa energía que obtuvieron a partir del lector Akashica en realidad era la energía procedente de la voluntad del propio emperador. Entonces por eso el código chatarra no se acercaba a nada a la ciudad Magma, porque pues todos sabemos que el emperador es anatema a los seres del caos, ¿no? Sí. Entonces imagínense un escudo de la propia voluntad del emperador canalizado por un dispositivo que protegía la ciudad, y eso incluso no lo sabía esta
Coriel Seth ni Dalia Chitera, simplemente pensaban que era energía disforme que venía pues de lo que habían intentado investigar, ¿no? Bueno, después de eso... Si hubieran sabido, tal vez así de, tal vez sí es el Omnisaya después de todo. O al menos un avatar del Omnisaya o algo por el estilo, ¿no? Cielos, es como si en el futuro fueran a hacer una religión de este tipo. Básicamente. Y entonces eso fue lo que protegió muchas de las ciudades al principio, bueno, de las ciudades leales, porque muchas de las otras ciudades que aunque eran leales, pues no estaban en la influencia ni de la Nosfera, ni del lector Akashica, entonces muchas ciudades sí sucumbieron ante el código chatarra. Pero fuera de eso ya había empezado la primera fase, ¿no? Que podemos decir que es la muerte de los inocentes. Durante la muerte de los inocentes, también se diseñó una máquina que se llama la máquina de Kaban. La desarrolló el adepto Lucas Chrome, que básicamente era una IA, la primera IA quizá que se veía desde la galaxia, desde la era de los conflictos. La creó Lucas Chrome, a petición también del propio Kelvor Hall. Fue uno de los fundadores también del Mechanicum Oscuro, y era parte del círculo interno de Kelvor Hall, ¿no? Entonces era uno de sus grandes socios. Entonces Chrome construyó esta máquina llamada la máquina Kaban, que incluso ustedes, bueno, no hay una imagen oficial, bueno, sí hay una imagen oficial que sale en la portada de la máquina de Kaban. De hecho es una historia corta, que no he tenido la oportunidad de leerla, pero la máquina de Kaban tenía el poder incluso de ponerse al tú por tú contra varios caballeros imperiales y derrotarlos. O sea, no simplemente era una inteligencia artificial que estaba fija, sino en realidad era podemos decirlo, incluso un propio dispositivo pues de la muerte, ¿no? Porque en parte tenía el tamaño casi de un titán pequeño, se podía mover libremente, podía pasar desapercibida ante los radares, aunque era una inteligencia artificial, respondía ante las cosas que le ordenaba Lucas. Y lo primero que pasó también fue que destruyó uno de los reactores nucleares de uno de los adeptos que se mantenían leales, de una de sus ciudades Forja. Sin saberlo, los caballeros de Taranis, que eran una de las cabezas de caballeros imperiales, estaban por ahí. Lo que pasa es que estaban en una misión de pues cazar servidores salvajes, esos servidores que pues se corrompieron y se vuelven salvajes y matan gente que va por las lunas de Marte. Oigan, Y fuera de eso, ¿estoy loco o quiero un peluche de la máquina de Kaban? O sea, sí, está está demasiado lindo. Así de, es una máquina de estructura de acá, véngase para acá. Está como que, es que está como chaparrita, entonces como que es así de, mira, que es una maquinita, ¿qué va a hacer? Claro, porque la gente chaparra que se pone a matar un montón de personas y cosas no hace ningún daño, ¿verdad, Angron? Claro. Sí. Y bueno, esa máquina de Kaban, de hecho al principio de la novela lo pueden ver casi, son de los primeros capítulos. Todavía no se sabía la identidad de la máquina. Incluso había rumores en la ciudad de Lucas Chrome que había una máquina que se había creado. No se decía que era una inteligencia artificial como tal, pero que había una máquina que había creado el fabricador. En este caso, los caballeros de Taranis fueron los primeros en encontrársela. Estaban en esta misión que ya les dije, de matar servidores salvajes, y de repente les llegan noticias de que están atacando a uno de los reactores nucleares de uno de los adeptos que están cercanos, ¿no? Entonces ellos pues van a protegerlo, y en lo que se encuentran con una entidad que se esconde detrás de la propia neblina de la explosión del reactor, de los propios radares de los caballeros imperiales. Incluso el caballero imperial, bueno, Raf Maven, que es uno de los caballeros, intenta pelear contra él, pero incluso es medio derrotado, no lo destruye ni nada, pero la máquina escapa completamente, desaparece completamente de los radares y de la zona. Entonces tampoco es como algo muy que las fuerzas leales del Mechanicum puedan decir que hay una máquina inteligencia artificial rondando por ahí. Entonces estos también fueron de las primeras formas de Kelvor Hall y del Dark Mechanicum, de asestarle golpes pues quirúrgicos a los leales, ¿no? Ya sea asesinando, destruyendo recursos, destruyendo ciudades forja, destruyendo reactores nucleares, como en este caso, asesinando incluso con la máquina de Kaban o con propios escuadrones de Skitarii especiales para asesinar a ciertos puntos que todavía eran leales dentro del Mechanicum.
para ir asestando estos golpes y que la guerra acabara incluso sin que empezara, ¿no? O sea, que acabaran con los leales incluso antes de que se diera cuenta el demás imperio. Estamos hablando de que esto pasó en cuestión de horas, no fue una cuestión de un día pasa esto, otro día pasa esto, aquello. Estamos hablando de que desde el momento del virus hasta el momento en el que estamos llegando habían pasado máximo un día. Entonces es una cuestión de acción muy grande y por lo tanto pues el imperio ni en contacto ni en idea de lo que había pasado, se enteraron muy tarde. Y el perfecto chivo expiatorio vendría cuando Coriel Set básicamente públicamente dijo que ya no creía en el dios máquina, ¿no? Lo que pasó es que el Dark Mechanicum usó esto como chivo expiatorio para declararle, pues básicamente una guerra santa contra de Coriel Set y muchos de sus aliados. Aprovechando esto ya se hizo el conflicto abierto en el propio Marte entre fuerzas leales, fuerzas traidoras, que las fuerzas traidoras totalmente eclipsaban a las fuerzas leales, como se ve en casi toda la herejía con las demás facciones. También se utiliza esto como excusa para empezar a destruir a otros adeptos que incluso se mantenían neutrales, que pues todavía no habían agarrado un lado, pero durante los primeros, por ejemplo, los primeros eventos que se ven ya durante esta parte, por ejemplo, se descargan a la Legión Magna, atacó la región de Nochis, que era una región donde también había una forja de un ¿cómo se llama? De un magos leal llamado Ajotep, que estaba en el cráter de Cassini, y literalmente lo que pasó es que a magos de Ajotep le dejaron caer quizá más o menos 100 cabezas termonucleares a su ciudad forja. Poquitas. Obviamente, pues ustedes sabrán qué le harían 100 hojas termonucleares a un pequeño cráter donde hay una ciudad completamente aislada. Aparte también la Legión Magna de titanes atacó estas forjas de la ciudad forja que estaba ahí, perdón la redundancia. No me recuerdo muy bien el nombre y tenía un adepto específico, pero básicamente la destruyeron en horas. En cuestión de minutos destruyeron las puertas principales de la ciudad, entraron a la ciudad y pues ya se pueden imaginar que, vamos a decir, 20 titanes clase emperador entren a una ciudad. Exacto. Y empiecen a destruir un día normal en Warhammer 40.000. Un día normal. Yo lo conozco como jueves. ¿Sí? Por otra parte, por ejemplo, también se dejaron caer a los Deathstalkers, que eran otra legión titánica. Se llama de hecho la Legio Pulpa, si la pueden encontrar también, la Legio Pulpa o los Deathstalkers, que básicamente atacaron por sorpresa a otra legión titánica, que eran los Deadbolts, también llamada la legión, si no mal recuerdo es la legión, bueno, no me acuerdo el nombre de la legión como tal, pero atacaron a los Deadbolts de sorpresa. Los Deadbolts pierden 19 titanes aproximadamente, porque pues no esperaban el ataque, tampoco esperaban que pues los atacaran de repente y que los atacaran sus propios hermanos de otra legión titánica. Fuera de eso, después de eso se logran recuperar y mantienen como un punto de donde ninguna de las dos legiones puede avanzar en contra del otro. Simplemente se retiran las dos para lamerse sus heridas después de la batalla. También la Legio Ignatum, que la Legio Ignatum es una quizá de las legiones más famosas de todo Warhammer. Es incluso la legión que pueden ver en los artworks de la herejía de Horus. Esos titanes que están marchando como en un desfile, esos titanes son precisamente de la Legio Ignatum. Creo que también le llaman eran algo así de unas avispas, no recuerdo muy bien el apodo, pero su símbolo es una avispa, así los pueden reconocer, una avispa sobre una montaña de cráneos. Las avispas de fuego, también los conocen como ese nombre. Ellos combaten principalmente con otra legión llamada los Burning Stars, las estrellas llameantes, en el cual también se mantienen, pues básicamente ninguno pudiendo atacar al otro. Básicamente esto era un efecto que hacía el Kelborhal para mantener a las legiones titánicas leales más fuertes,
a raya, pues ¿con qué podías mantener a otra legión una legión titánica a raya? Pues con otra legión titánica, ¿no? Entonces, por esto muchas veces van a ver que durante la novela y durante todo este conflicto del cisma de Marte, pues van a ver como básicamente, si las contamos, en total son como 8 legiones titánicas peleando unas contra las otras, y eso nada más simplemente porque son las protagonistas, ¿no? O las legiones más importantes. Recordemos que en Marte, pues por lo menos había cientos de legiones titánicas chicas, legiones titánicas grandes, como Mortis, como Ignatum, como Tempestus, todas estas. Pero aquí solo nos enfocan a 8 por lo menos. Y también casas de caballeros imperiales, ¿no? La casa Taranis, entre otras muchas. Pero aparte de esto, también en el espacio, lo que pasa es que empiezan a luchar las fuerzas leales. Ya se desvela la herejía, algunas flotas estaban con ciertos señores de unas forjas y otras con otras, traidores o leales. Se empiezan a pelear en la órbita, entre cruceros, entre fragatas, entre incluso arcas Mechanicum, que recordemos son las naves más largas que tiene el Mechanicum, y las naves más largas del Imperio en general. Durante esto, la Mechanicum Glorian, que era una de las arcas mecánicos más grandes de todas, y era leal, aparte, fue destruida por fragatas del Dark Mechanicum en un ataque sorpresa, rodeándolo completamente. Y lo que pasó es que la Mechanicum Gloria cayó a órbita, se estrelló contra la basílica del algoritmo bendito, así se llama, The Blessed Algorithm. Y eso hizo que no solo se destruyera la basílica en la ciudad de Forja, que la alojaba, sino que también mató a, bueno, así se dice en la novela literalmente, mató a por lo menos más de 1,000 millones de personas durante su caída, o sea. Oh my God. Así que dicen killed billions o mató miles de millones, porque ya sabemos que los gringos utilizan billions para referirse a miles de millones. Ajá. Pero pues estamos hablando de que mínimo mató a toda China, si lo pusiéramos a escala de nuestro mundo, o a la India. ¿Por casualidad no habían 1,000 Bane Blades en esa nave? Oye, yo creo que los 1,000 Bane Blades serían peor que perder 1,000 millones de vidas. Para el Imperio. No, o sea, estamos hablando de que no solamente llegó a zonas pobladas, sino de que pues, era tan masivo y todo eso, de que creo que les hubiera ido mejor con una bomba nuclear o algo por el estilo, ¿no? Exacto, es que es como básicamente que se estrelló un pequeño asteroide, una pequeña... Pues sí, un asteroide pequeño, o sea, recuerden, siempre son esas escalas de nuestro asteroide mide 100 campos de fútbol. Imagínense cuánto ha de medir un arca mecánico, o sea, en campos de fútbol no tengo la escala obviamente, pero pues muy comparable lo podemos poner con un asteroide pequeño, con un asteroide mediano. Sí. Entonces eso fue lo que causó pues la muerte de esos billones. O sea, en cualquier otro planeta hubiera sido un L, que no estoy diciendo de que le entro, sino ELE, un Extinction Level Event, o sea, un evento de extinción, masiva. O sea, porque sí, o sea, esto es el fin de una especie, el fin de los dinosaurios, el fin de algo, o sea, es como algo parecido a eso, a ese grado. Pero obviamente estamos hablando de un lugar tan grande que es así, pues no hay pedo, hay más gente. No hay pedo, o sea, esos miles de millones que se mueven, nada más es el 2% de la población. Ajá. Estamos hablando del universo en el que 90% de bajas es una victoria. Entonces, veme. Oye, pero ganaste. Y aparte de eso, la Mechanicum Gloria, de su caída y de su destrucción de las ciudades que estaban bajo ella, también las pérdidas también más grandes de vida fueron durante la ciudad forja de Ismenius Lacus, que era una de las ciudades forja leales, que el Mechanicum básicamente la bombardeó con bombas víricas del virus devorador de vida, que ya lo tocamos en bastantes episodios de la herejía, bueno, principalmente en el de Isman 3, si no lo han leído, pero recordemos que el virus devorador de vida acaba con todo tejido orgánico y lo destruye en cuestión de minutos, matando a 14 millones de personas en 5 minutos. Eso fue lo que pasó con el virus devorador de vida en esta ciudad. Que es una también de las pérdidas más grandes, comparada igualmente con la del Mechanicum Glorian.
Porque la del Es como Mecánico Gloria... es como que la gente piensa que hacen las bombas de hidrógeno, ¿no? O sea, bien, o sea, no hacen lo que te aparece, no sé, en Los Simpsons de que literalmente calcinan la vida y cosas biológicas y nada por el estilo. O sea, no hacen eso, pero este virus sí. Sí. Y aquí es mucho más doloroso y mucho más gráfico porque básicamente el virus, como su nombre lo indica, pues se va comiendo la materia hasta pudrirla y lo único que queda pues son los gases de invernadero que se producen por el metabolismo del virus, ¿no? Digiriendo pues básicamente la, la materia, aunque podemos decir que pues, está medio raro también un virus no puede hacer eso, pero es Warhammer, no importa, no vamos a meternos en cuestiones médicas. Sí. O tal vez le dicen virus, o sea, nada más o sea, Sí. es como que la palabra que utilizan, pero bien no es un virus, más bien es un organismo devorador de vida o algo por el estilo, ¿no? Un tipo de bacteria o Sí, o sea, algo porque así. no creo que se meta, se reproduzca dentro, salga y coma, o sea, como que no tiene sentido, ¿no? Sí. Bro, yo Sí, pero solamente quiero jugar con mis miniaturas. Por favor. podemos decir un híbrido. Eso no tiene sentido científicamente. Ajá. Y así de, güey, bájale, Dios mío. Pero también puede ser un híbrido entre virus y bacteria, pero eso ya es otra historia. Ujú. Tomos, lo importante es que mató a 14 millones de personas en cuestión de minutos. Fuera de eso, ya durante los siguientes días, semanas que siguió la guerra, lo que pasa es que principalmente los puntos más grandes de estas ciudades, la forja de Mundus Oculus, ¿cómo se dice? De Locum Kane, también la forja de Magma City y Ciudad Magma de Coriel Set fueron las principalmente sitiadas por el Dark Mechanicum. El Dark Mechanicum tenía la mayoría de los armas de asedio, que son los del Centurio Ordinatus, que es una rama ¿cómo se llama? Del Mechanicum, que se encarga tanto de armas de asedio y de superarmas, como el arma que vemos en Hellreach, el supercañón Nova que recuperan para destruir el titán de los orcos. Ujú. Por ejemplo, esa es una máquina del Ordinatus. Pero las ciudades se mantuvieron bien, ¿no? Se mantuvieron principalmente la de Kane, la de Mundus Oculus y también la de la propia Coriel Set. Pero Coriel Set tanto por la electora Kashika que lo protegía del código chatarra, también porque tenía a su mando dentro de la ciudad, la Legio Tempestus le había jurado lealtad a la propia adepta Coriel Set y al Imperio. También los caballeros de Taranis, de la casa Taranis, se habían mantenido leales porque eran la casa más vieja de todo el imperio. De hecho, es la casa a la que el emperador le reparó ese caballero imperial que hablamos al principio. Pero aquí lo que va a pasar es que la Legio Mortis es la que envían a luchar a destruir la ciudad de Coriel Set, a destruir Ciudad Magma. Y es la que principalmente se enfrenta contra ¿cómo se llama? Contra la Legio Tempestus y contra los caballeros de Taranis, al mando de su titán clase emperador, el Aquila Ignis, que igual si otros recuerdan a la Legio Mortis, también ya lo hemos mencionado, es la legión, incluso el titán 10 Irae, que estaba asignado a la flota de Horus. Ujú. Fue uno de los titanes traidores más famosos, y va a ser uno de los más famosos porque todavía tenemos que hablar mucho de él, porque incluso es de los personajes, aunque es un titán, pues podemos decir que un personaje ahí que siempre va a salir como en los grandes momentos de la herejía, en el sitio de Terra, en Isban 5, en Isban 3, en cualquier lado. Pero sí, Aquila Ignis era pues básicamente hermano de ese otro titán, los dos eran clase emperador. Pero aparte la Legio Mortis también ya le había jurado un poco de lealtad a Nordor. O sea, ya eran titanes un poco incluso, podemos decir que mutados, de cierta manera. Ujú. Por ejemplo, la Legio Vulpa, si no mal recuerdo, le había declarado lealtad al propio Khorne. Fue una legión titánica que era adoradora de Khorne. Ujú. Y la Legio Tempestus, pues la Legio Tempestus fue totalmente destruida. La Legio Tempestus, aunque estos elementos que estaban en Marte se mantuvieron leales, la mayoría de su otra legión estaban en otras partes de la galaxia luchando en la Gran Cruzada. Le juraron lealtad a Horus. Entonces ellos, sin saberlo, pues la mayoría de sus hermanos ya se habían pasado al lado traidor, pero ellos se mantuvieron leales, muy parecidos a lo que pasó con los astartes de ciertas legiones traidoras, ¿no? Que se mantuvieron leales aunque la mayoría de su legión se pasara al lado de Horus. La Legio Tempestus fue totalmente destruida, sin embargo se llevaron con ellos a muchos titanes de la Legio Mortis, igualmente la casa Taranis, su líder, que era Endymion,
no me recuerdo su nombre, pero su apellido era creo que Endymion. Aparte de eso, Timon Verticordo se llama, ya me acuerdo. Endymion es otro, lo estoy confundiendo. Pero ellos mueren en la defensa de Magma City, protegiendo a la Adeptus Coriel Set. La adepta Coriel Set luego le da una misión a esta Dalia Citera, que es la adepta del Administratum, de que tiene que ir con su protector, con Romu 13, al Noctis Laberinto, al laberinto de la noche, donde se encuentra, de hecho, todos conocemos que ya se encuentra el dragón de la eternidad, porque cuando ellos habían abierto y activado el lector Akashika, no solo habían visto la voluntad del emperador, sino incluso vieron recuerdos del propio emperador. Vieron el recuerdo del emperador donde se enfrentó al dragón del vacío y donde lo encerró en Marte. Recordemos esa parte del emperador. Ya podemos decir que si es un Setán, eso ya queda para otros capítulos, pero básicamente les da esta misión de que algo importante pues, se encuentre en el laberinto. Entonces, lo que pasa aquí es que Coriel Set manda a Dalia Citera y a su protectora Romu 13 a que vayan al Noctis Laberinto, que encuentren lo que hay en el fondo del Noctis Laberinto y que lo resguarden de que el mecánico oscuro no pueda infiltrarse dentro de él y recuperarlo para su propio beneficio. Durante este viaje, Dalia Citera casi es asesinada por la máquina de Caban, la IA de la que hablamos, no sin antes ser rescatada por unos cuantos caballeros supervivientes de la casa Taranis, que dan su vida para intentar lograr que esta Dalia Citera llegue al Noctis Laberinto sin problema e intentar evitar que la máquina de Caban la mate, y lo logran. De hecho, dejan muy mal herida a la máquina de Caban. Ellos mueren en el proceso protegiendo a Dalia. La máquina de Caban, no se sabe lo que pasa después de esta batalla con ella. Se cree que todavía siguió peleando durante el cisma de Marte en otros frentes, pero después del cisma de Marte y de acabar la herejía no se sabe lo que pasó con la máquina de Caban. Entonces lo más probable es que la máquina de Caban siga por ahí libre en alguna parte de la galaxia o en el Ojo del Terror. Eso ya quedará para el futuro. Pero Dalia Citera básicamente entra al Noctis Laberinto, se encuentra con el dragón del vacío, y lo que pasa es que cierra las puertas detrás de ella del Noctis Laberinto y se vuelve la próxima guardiana del dragón del vacío dentro del Noctis Laberinto. No se sabe si después encontró su final, lo más probable es que sí, porque pues ella no era una adepta del Mechanicum como tal, no tenía esas posibilidades mecánicas para alargar su vida, o quizá de alguna forma el dragón del vacío también le confería una longevidad grande, pero no sabemos si ella sobrevivió después de la herejía, si ella es actualmente la que en realidad custodia el Noctis Laberinto, pero pues sabemos que ella y Romu 13 se quedaron como los guardianes del Noctis Laberinto también para que las fuerzas del Dark Mechanicum no pudieran entrar a este Noctis Laberinto y sellarlo detrás de ella, ¿no? Fuera de eso, Dalia en último desafío ante el Dark Mechanicum, lo que hace es, ya cuando la batalla está casi perdida, cuando ya vio que la Legio Tempestus fue derrotada por la Legio Mortis, que los caballeros de Taranis también dan su vida intentando proteger la ciudad, ella decide destruir los reactores de la ciudad. Magma City no tenía el nombre simplemente por querer flexiar así de ciudad magma, ¿no? No, pues literalmente estaba construida sobre la caldera de un volcán. Entonces, la ciudad básicamente flotaba sobre magma, sobre lava. Lo que hace al explotar los reactores es que todo el magma de la caldera del volcán se filtra hacia afuera, hacia el campo plano, hacia las planicies que están afuera de la ciudad, que la protegen, y pues el mar de magma y el tsunami de magma destruye a toda la Legio Mortis, a todos los titanes de la Legio Mortis que se encontraban sitiando la ciudad, incluso destruyendo la Aquila Ignis en el proceso. Y pues al final del día el sacrificio de Coriel, de la adepta Coriel, pues no fue tan en vano, porque pues logra evitar que que el Dark Mechanicum entre al Noctis Laberinto. También en el proceso se destruye el lector Akashika, ya nunca se puede recuperar el lector Akashika. Fuera de eso, ¿cómo se llama? Destruye a toda una legión titánica, bueno, la mayor parte de una legión titánica. Entonces sí podemos decir que se fue como las grandes, está en Coriel Set. Y aparte, no sé, en la novela lo ponen muy, muy cagado cuando primeramente conoce a Coriel Set, es como así es que es una adepta del Mechanicum,
que tú la ves y literalmente la vieja va casi encuerada. O sea, así te lo ponen, porque nada más tiene como unos cuantos aditamentos mecánicos en la zona de las tetas, de la parte baja, de la pelvis, pero y así incluso muy liberal para lo que sería la ¿cómo se llama? La doctrina del mecanicum, de cómo vestir o de cómo Ya puedo modificarte. ver a los dibujantes de DeviantArt haciendo cosas. Incluso Yo puedo pueden ver el verlo. arte oficial. Incluso pueden ver el arte oficial y aunque son de esas artes viejitas, pues ya se pueden dar una idea de quién era Dalia Citera, ¿no? Entonces, se fue destruyendo su ciudad, destruyendo la historia cachique, probablemente destruyendo su OnlyFans en el proceso. Entonces, ese es Coriel Set. Por otra parte, mientras ella luchaba en esta parte de la ¿cómo se llama? De la herejía, del cisma de Marte, Locum Kane y también el otro adepto y Pluvium Maximal finalmente es sitiado por las fuerzas Skitarii personales de Kel Borhal, que incluso ya eran Skitaris y servidores sí cambiados por las energías del caos, o sea, mutados, ya ni siquiera parecían un híbrido humano-máquina, sino eran un híbrido humano-máquina-demonio. Entonces sus fuerzas, pues él tenía unas pocas fuerzas Skitarii de protectores a su mando, entonces también en una última forma de desafío, también detona los reactores de su ciudad, llevándose con él a toda la fuerza especial del propio Kel Borhal, incluso destruyendo gran parte de la fuerza de Kel Borhal, porque muchos de esos eran sus Skitaris personales, sus fuerzas personales, su ejército personal, su guardia personal, y pues Maximal fue totalmente atomizado con la explosión, al mismo tiempo que las fuerzas traidoras, ¿no? Que iban con él. Y por otra parte, el fabricador Locum, Kane, él logra resistir más porque su forja pues era quizá la segunda más grande de Marte, solo detrás del Monte Olimpo de Kel Borhal. Y aquí viene creo que la parte que más le va a gustar a Raz, porque es cuando ya Kane logra contactar con el Imperio. Y lo que pasa es que Malcador, recordemos que pues no estaba la presencia del emperador en ese momento, porque estaba la guerra entre la telaraña, decide contactar con Rogal Dorn para que haga como un contraataque, digamos una misión de recuperación, una misión de encubierta, bueno, no tan encubierta, una misión de rescate, también a los elementos reales que aún quedaban, principalmente a Kane, y pues manda a su capitán al capitán más grande de los puños imperiales en este momento, y quizá durante toda la historia de los puños imperiales, manda al propio Sigismund, capitán de la primera capitán de los templarios, y al Camba Díaz, que no sé de qué compañía sea, a lo mejor Raz lo sabe. De la cuarta compañía, van acompañados de varios regimientos del ejército imperial en ese momento, y pues al momento de aproximarse van literalmente a ciegas. O sea, en el momento en el que llegan a Marte, Sigismund, Camba Díaz y los generales del ejército imperial están literalmente a ciegas. No saben con qué se van a encontrar, no saben qué mundo es leal, no saben qué ciudad es leal, qué ciudad es traidora. Solamente saben que hubo un conflicto en Marte, solamente saben que hubo un problema gigantesco en Marte que requiere de 2 compañías de puños imperiales con varias reservas de igual puños imperiales, requiere de bastante ejército, y al final entran pero a ciegas, completamente a ciegas, a la forja de Mundus Gamma. Creo que es el inicio, donde se encuentran con... o sea, se enfrentan al traidor Chrome, Lucas Chrome, que se llama. De Caban. Ajá. Y en ese momento, literal, Sigismund llega y salva el día. No, eso no pasó. Lamentablemente y tristemente, no solamente se están enfrentando a fuerzas del mecánico oscuro, sino que se están enfrentando a 2 legiones titánicas, creo que son 60 titanes, con titanes clase Imperator, titanes River,
o sea, los regimientos de los granaderos jovianos que los van acompañando, que son como unos 15,000 soldados imperiales, están en un, ¿cómo decirlo? Es en una situación de sitio, creo que sería la palabra más correcta, y terminan, o sea, no les sale como fue el plan de llegar, salvan las forjas y recuperan Marte, sino que tienen que ir huyendo a distintos puntos de estas ciudades. No pueden recuperar las forjas, literalmente les dan una paliza. O sea, si estamos buscando en el diccionario la palabra paliza en una guerra, vamos a encontrar la situación que tenían en Mundus Gamma. Se retiran hacia Mundus Uculum, creo que se llamaba, y en ese momento Sigismund se encuentra con Kane, con Locum Kane, y literalmente Locum Kane le dice, no, pues yo estuve llevando toda la resistencia lealista con esto que he tenido, ¿no? Y son los números más cortitos, porque han recibido sitio de las fuerzas de Chrome, han recibido sitio de las fuerzas de Corvus, de Kerborcal. Son muy complicados los nombres del mecánico, déjame decirles. Eso sí. Se supone que no deben ser hablados por bocas humanas. Con razón. Aquí está mi prueba de que soy humano. Es el nombre que solo le dicen a los humanos normal. Entonces quizá tienen otro nombre, pero es puro código binario. Ajá. Entonces Kane le avisa que no se puede seguir más esta situación. Lo que se le ocurre hacer a Sigismund es evacuar completamente las forjas. En vez de tratar de salvarlas, ya no pueden siquiera mantenerlas. Se pierden estas forjas. Las fuerzas de Kane, las fuerzas de Sigismund y las fuerzas de Camba Díaz se pierden. De los 15,000 soldados jovianos, se pierden al menos 14. Estamos hablando de esa cantidad de soldados perdidos. Las dos compañías de los van igual acompañados de regimientos hoplitas, que igual se quedan en números mínimos. Las dos compañías de los puños imperiales se quedan pulverizadas, diezmadas completamente. La primera compañía y la cuarta compañía son casi arrasadas en esta situación de sitio. Recordemos que estaban enfrentando no solamente a estas fuerzas ya mecanicum demoníacas, sino que también parte del ejército imperial que estaba emplazado ahí y que se hizo traidor. Se estaban enfrentando a un montón de legiones Skitarii, las legiones Skitarii que pues estaban enteramente en su territorio. Y además de eso, pues somos 60 titanes. Entonces es muy difícil con dos simples compañías de la era de la Gran Cruzada tratar de mantener esta situación. Según tengo entendido, solamente llegan a sacar creo que 12,000 servoarmaduras, y el doble de armas el doble de municiones para Space Marines. Pero estamos hablando de que esos son números muy mínimos o casi nada en comparación a una forja, a una ciudad forja. No sé, por favor, corrígeme si me estoy equivocando. Ya son muchísimo que leí ese libro. Al final, pues la flota de Sigismund no ve más opción que simplemente retirarse. Claramente le dan un buen golpe a las fuerzas traidoras, porque no pueden ni siquiera entrar a Terra. O sea, no los pueden perseguir a Terra. El camino de Marte a Terra se ve completamente bloqueado. Entonces todas las fuerzas traidoras que estaban en Marte se quedan totalmente herméticas y se emplazan totalmente en Marte. Ahí de hecho hay o sea, cuando ocurre el asedio de Terra, es en Marte que están organizando todo, y en parte desde la Luna. Y pues, ¿qué más decir, no? Realmente esta situación hace muchísimo efecto en Sigismund. De hecho, es lo que confirma el odio de Sigismund hacia todos los traidores. Y a partir de ahí, Sigismund, que era de hecho, Sigismund, a pesar de ser Space Marine y a pesar de ser hijo de Dorn, es seguidor del culto imperial.
Entonces, esto deja como que un efecto muy fuerte porque precisamente no se están enfrentando a su emperador como tal, sino a su dios emperador. Entonces Sigismund a partir de ahí, de ese punto, dice que va a perseguir sin piedad por toda la eternidad de su vida a todo aquel que se haya rebelado contra el emperador, a todo aquel que haya causado estragos en el imperio. Y venga, o sea, a partir de aquí, los remanentes de la primera y la cuarta compañía de puños imperiales se hacen los más extremistas y radicales en el sentido de vamos a matar a todos aquellos que no están en el imperio. Y pues ahí se veía como que muy bonita semilla de los templarios negros, uno de mis capítulos favoritos. Y ahora se preguntarán por qué los hijos de Sigismund van gritando como autistas For the Emperor. Sí, es por esto. Ellos lucharon contra 60 titanes, robots demonios humanos, cyborgs locos, servidores demoníacos, máquinas que no sabían ni siquiera cómo las habían hecho. Entonces, el efecto es... Hay dos efectos que solamente puede haber en un Space Marine. O lo quieres matar o quieres huir. Y huir nunca es una opción para un Space Marine, entonces la única opción que queda es matarlo. Sigismund lleva esto a todos los puntos posibles en toda su vida. Y pues Camba Díaz queda herido, creo que queda herido en combate. Y, o sea, todos los regimientos de la guardia... O sea, regresan en una cantidad mínima y con una cantidad también mínima de equipamiento. Claro que es suficiente para resistir el asedio en Terra porque viene próximamente, pero como tal, Sigismund, Camba Díaz, todos los que estaban en el ejército imperial consideran la operación en Marte un fracaso. Sí, de hecho, aquí tengo el dato y son 13... Iban 13 compañías de los soplitas saturninos, 4 regimientos de los granaderos jovianos, como dijo Rask, aproximadamente son como 14,000, más los puños imperiales que llevaban, bueno, en realidad eran 2 compañías lideradas por Sigismund y por Camba Díaz, pero aparte llevaban otros elementos de otras cuantas compañías que también se les habían unido, porque algo que vamos a ver un poco cuando hablemos más de los puños imperiales, que se va a ser el capítulo perfecto para Rask, es que muchas veces ante la herejía, ¿cómo se llama? Dividen sus fuerzas, ¿no? Dividen sus compañías. Tanto las fuerzas de Sigismund, de Camba Díaz, de Alexius Polus, se me fue el otro nombre del otro, pero bueno, de los otros capitanes. Y principalmente vamos a ver que Sigismund participa en esta parte del cisma de Marte y también participa en otras partes posteriormente. Camba Díaz también hay que aplaudirle porque el güey, aunque incluso todavía se las vio peor que el propio Sigismund, porque a Sigismund lo habían enviado a proteger a Kane, ¿no? Que pues todos sabíamos que era leal, no había tanto problema. Además su fuerza era la más grande. Fue resistir completamente. Ajá. Y Camba Díaz literalmente lo mandan con Chrome. Obviamente Dorn y los altos mandos del Imperio no sabían que Chrome también era un traidor. Entonces mandan a Camba Díaz a proteger literalmente a un traidor. Y cuando ya se da cuenta tarde Camba Díaz es que pues en realidad está protegiendo a un traidor y que está en medio de la ciudad de quizá uno de los adeptos del Mechanicus también más poderosos, ¿no? Entonces también tiene que hacer una retirada súper gigantesca, intentando por una parte rescatar lo que más puede de material y por otra parte también intentando destruir las propias forjas de Chrome, para también intentar destruir la máquina de guerra del Adeptus Mechanicus Oscuro, o el Mechanicum Oscuro más bien, perdón. Y durante esta, pues podemos decir que es esa clásica política de tierra quemada, ¿no? De no dejarle nada al enemigo detrás, destruirlo todos tus recursos para que tampoco el enemigo tenga posibilidad de hacerse mano de ellos y utilizarlos a su propio beneficio. Como dijo Raz, toda la campaña en realidad, aunque sí fue un fracaso, también podemos decir que en parte fue un poquito un éxito, porque aunque se rescataron pocos recursos, como dijo Raz, unas 12,000 armaduras Astartes creo que era Mark 5, ¿no? Que es el modelo Maximus, que es el modelo más nuevo durante la herejía de Horus, y también muchas municiones Astartes, bolters Astartes, que a lo mejor le servirían a una sola legión durante la serie de Terra, que sería la propia legión de los puños imperiales, aunque también obviamente la compartirían con los ángeles sangrientos, con los cuatro piezas blancas.
Pero aparte de eso, también habría un gran éxito en parte porque no solo se rescató a esos materiales, sino también se pudo rescatar de cierta manera a algunas legiones titánicas que se mantuvieron vivas. Entre ellas la más importante, la Legio Ignatum. La Legio Ignatum sí participó en el cisma de Marte, le dio muy buena batalla a las fuerzas traidoras, porque quizá era la legión, junto a la Legio Mortis, las dos más poderosas dentro del planeta, porque la Legio Ignatum también tenía muchos titanes clase emperador, porque por ejemplo la Legio Tempestus en ese entonces solo tenía unos cuantos titanes clase Warlord, ni siquiera llevaba titanes clase emperador, en Marte por ejemplo, pero la Legio Ignatum sí era la que más se mantenía poderosa, porque pues tenía decenas de titanes clase emperador, centenas de titanes. Entonces muchos de los elementos de la Legio Ignatum durante esta retirada que hacen los puños imperiales junto a los elementos leales del Mechanicum, les dan como una cabida para que liberar un poco de presión en algunas zonas del frente de batalla, porque el frente de batalla, pues, estamos hablando de un frente de batalla que es a lo largo de todo el planeta, ¿no? Frentes de batalla en ciudades, en planicies, en montañas, en los propios cráteres de Marte, y la Legio Ignatum logra evacuar la mayoría de sus elementos del planeta, y lo lleva incluso a, por ejemplo, a Terra, donde va a ser su defensa más importante, donde van a defender el Palacio Imperial. También los van a llevar a Beta Garmon, que es una de las batallas de titanes, incluso más grande que la batalla del propio cisma de Marte, porque es la batalla, si tenemos que en la vida real la batalla de Kursk es la batalla de tanques más grande de la historia, pues en Warhammer la batalla más grande de titanes de la historia es la batalla de Beta Garmon, del sistema Beta Garmon, que literalmente creo hasta le dicen la caída del titán, la muerte del titán, se llama la batalla, porque participaron pues cerca como de 40 legiones titánicas en un solo planeta. Pero eso ya será para otro entonces. No escucharon 40 titanes, gente. 40 legiones titánicas, ¿ok? Sí, entre leales, entre traidoras, y aparte, pues, si le sumamos todavía las legiones astartes, los regimientos de la guardia, digo, del ejército imperial, también son de las batallas más grandes de la herejía de Horus como tal, y incluso de la historia del imperio. Pero bueno, eso es para otro episodio, porque en parte también, incluso de hecho, las primeras fases de esa batalla son durante la cisma de Marte, porque ya están llegando noticias de Marte de que una parte del Mechanicus traicionó, otra parte del Mechanicus se puso como apóstata porque dicen que no creen en el emperador, y entonces desde ahí se empezaron los putazos con las pocas legiones titánicas que había en el planeta. Ya fueron llegando con el pasar de los tiempos pues más legiones titánicas, literalmente en la si no mal recuerdo, ¿cómo se llama? En la batalla participaron creo que 4 primarcas aparte. Horus fue lesionado de gravedad incluso, pero pues, estamos hablando de una batalla que fue en todo un sistema estelar. Entonces eso es para otra historia. Pero para finalizar esto del cisma de Marte, como dice Raz, se evacúa el planeta, se evacúan los recursos que se pudieron tomar, se evacúa Locum Kane, Locum Kane se regresa a Terra, y desde ahí va a ser como un rey en el exilio, o podemos decir como, bueno, no tanto un rey porque él no era el líder del Mechanicum, pero se va a convertir como en el líder en el exilio del Mechanicum leal. Ya después de acabar la guerra, él se vuelve el nuevo fabricador general, cuando se funda el Adeptus Mechanicus, ahora sí, el nuevo, ya no el Mechanicum, sino el Adeptus Mechanicus. Y como dijo Raz muy bien, fue que las legiones leales que aún quedaban, y también la flota de batalla solar, que es la flota de batalla más grande del imperio, hacen un bloqueo completamente a Marte. No solo, digamos, bloqueándolo físicamente, sino también bloqueándolo astropáticamente. En este sentido, Marte no se podía comunicar como tal o tan fácilmente con las fuerzas traidoras de Horus, con las demás legiones traidoras, con otros mundos forja del Mechanicum oscuro. Entonces esto sí fue un gran golpe a Horus. Al principio fue una gran victoria, aunque se lograron obtener muchos éxitos en cuanto a tener muchas de las ciudades forja más importantes. Se perdieron con el tiempo muchas, con la retirada de los puños imperiales. También con el bloqueo, pues básicamente ya el Mechanicum oscuro ya no podía ayudar a Horus directamente en el sitio de Terra. Entonces incluso en la sitio de Terra el bloqueo de Marte se queda permanente, mientras las fuerzas traidoras están sitiando Terra, ¿no? Para evitar que, pues si ya de por sí Terra estaba siendo sitiada y estaban perdiendo, no fuera todavía más destructora la pérdida,
dándole poder al Mecánico Oscuro de darle apoyo y refuerzos y materiales a las fuerzas traidoras en Terra, ¿no? Por cierto, están preguntando como de cuántos es una legión. ¿De titanes? ¿De titanes? Uh-huh. Son, que yo recuerde, o sea, considerando que, por ejemplo, en lo que acabo de mencionar, que eran 60 titanes y quiere decir ahí 2 legiones de titánicas. Por supuesto que hablamos de legiones medianas, ¿no? Hay distintos tamaños, distinta cantidad por legión, pero el promedio suele ser entre 30 y creo que 60 titanes, ¿no? Sí, básicamente. Oh, shit, estamos hablando de... Incluso, bueno, las legiones más grandes pueden superar esos 60 fácilmente, incluso llegando, o sea, sin exagerar, a 100 titanes. Uh-huh. Aunque, digamos, no tampoco son 100 titanes clase emperador, tampoco se esperen eso, Sí, ¿no? son, Ajá. por ejemplo, pueden Sí, tener... nada más es una máquina de guerra enorme, nada más. Ajá. Estamos Máximo hablando de... podrían ser unos 10 titanes en clase emperador. Que ya de por sí 10 titanes clase emperador pueden destruir un planeta entero, pero pues... Ajá. Pero no necesitas más tampoco, pero sí, alrededor también de... Por ejemplo, el Lexicanum, si no me recuerdo, lo ponía en 50 titanes aproximadamente. Eso en legiones promedio, en legiones medianas. Ya las legiones grandes como el Ignatum, como la Mortis, como la Tempestus incluso. Es decir, podrían llegar básicamente y fácilmente a los 100 titanes. Uh-huh. Entre Warhound, Warlords, Rivers y clase Emperador. Pero, por ejemplo, Ignatum y Mortis, que son los que participaron en el cisma de Marte, estamos hablando de unos cuantos... superando fácilmente los 50 titanes por legión, porque las legiones también se dividían durante la herejía, ¿no? Y durante la Gran Cruzada, o sea, no toda una legión estaba apostada solo en un planeta. La Legio Mortis pues estaba tanto en Marte, una parte estaba con Horus peleando en sus frentes, la Legio Ignatum tenía ciertos elementos dentro de Marte, pero también tenía otros elementos peleando en los frentes de la Gran Cruzada. Entonces, es muy raro ver una legión titánica completa en un solo lugar al mismo tiempo, pero aún así, aunque sea solo la mitad de una legión titánica, ya te da cabida para que pues bastante poder de fuego, mínimo sí. Hay 20 titanes, ¿no? O sea, sí es bastante, pero aparte de eso, ¿cómo se llama? El bloqueo de Marte. Uh-huh. No, si quieres tú continúa, yo lo puedo meter después. Sí, bueno, nada más iba a decir lo del bloqueo de Marte para finalizar. Uh-huh. O sea, el bloqueo de Marte se va a mantener hasta que finalice la batalla de Terra. Ya es cuando los leales hacen la que se llama la purga, la gran purga. Uh-huh. Y la mayoría de los elementos del Dark Mechanicum se retiran al ojo del terror en una retirada y una desbandada pues gigantesca. El Adeptus Mechanicus nuevo, a mando de Kane, pues retoma todo el planeta rojo, lo limpia de las entidades tanto disformes, del Scrap Code, reconstruye las ciudades que todavía se pueden rescatar y que se pueden reconstruir, los recursos que todavía se pueden salvar, y pues hasta ahí nace el Adeptus Mechanicus que todos conocemos y amamos del Milenio 41, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que Marte no es el mismo, obviamente, el Marte de la herejía de Horus que el Marte del Milenio 41, porque pues sí quedó desmadrado, ¿no? Hubo ciudades como Ciudad Magma que pues no se podía recuperar aunque trajeras a los mejores ingenieros del Mechanicum, ¿no? Porque pues literalmente se inundó de lava, se hundió en la lava la ciudad completa, se destruyó incluso un volcán completo, ¿no? Se quedó como un mar de piedra donde estaba la ciudad. Pero fuera de podemos concluir que aunque fue una victoria un poco, fue una derrota para el Imperio, aún fue una victoria un poco agridulce para los traidores, porque pues al final del día, en realidad no lo que Marte. necesitaba a Horus era tener el apoyo de Marte, el apoyo logístico, el apoyo tecnológico, pero con el bloqueo que le hicieron a Marte durante toda la guerra, que lo que proseguía, pues eso no se pudo consumar. O sea, solamente se salva de este conflicto, solamente se salva una muy pequeña porción de lo que era el Mechanicum oscuro, y de hecho en su retirada se van al Ojo del Terror y tienen planetas en el Ojo del Terror, pero no es Marte, no tienen las forjas de Marte, no tienen el poder que tenía Marte. Y hablando en el milenio 40 o 41, no es lo mismo Marte que un mundo que ellos pudieron haber colonizado en el Ojo del Terror. Muy poquito poder ya tienen.
Y aparte también se diseminaron como las legiones astartes en pequeñas bandas o pequeñas propias instituciones que pues, seguían su agenda, porque aunque son del mecánico oscuro, no todas siguen una misma agenda, ¿no? Unas pues se pueden incluso especializar en tecnología de Demon Engines, ¿no? De motores demoníacos. Otros en tecnología simplemente para biológica. Algunas ni siquiera se ayudan a veces con fuerzas de traidores del caos, sino incluso trabajan independientemente de ellas. Entonces, o sea, de por sí el mecánico, de por sí el Adeptus Mechanicus era así, bueno, es así. Ahora imagínate el mecánico oscuro, todavía más. No, pero, o sea, sí fue como que una pérdida para todos porque al separarse tanto de su planeta, al separarse tanto de su gente, pues obviamente, ¿cuántos, podríamos decir incluso siglos les atrasaron su tecnología? Es decir, sí, aunque tenían eso de la tecnología demoníaca, pues exacto, no era lo mismo. Entonces sí, ya tienes tu tecnología de Warp, es así de, pero ¿cuántos planillas de construcción estándar perdiste, ¿no? ¿Cuánta información perdiste? ¿Cuántos compañeros con información perdiste? O sea, y en parte, pues, qué bueno, porque esto, pues el mecánico era como un papel de, o sea, depende de lo que pasara en Marte, sí iba a influir mucho en lo que pasaba en toda la guerra, en toda la herejía. Yo pensé que ibas a decir que bueno porque mataron puños imperiales. No. También based mecánico. No, me agrada Dorn y todo eso. Su autismo totalmente... De hecho, algo que ocurre después de esto es que Sigismund tiene una conversación con Dorn y Sigismund le pide a Dorn quedarse en Terra y para todo el tiempo para quedarse y cuidar el Palacio Imperial, que él lo va a proteger y, o sea, se pone mucho se le sube un poco el orgullo y eso hacerlo con Dorn era pues Dorn es Dorn, ¿no? No te va a decir que tu orgullo está bien, ¿no? Dorn. Si hay algo... Ajá. El güey que desayuna frijolitos todos los días, ¿no? Entonces, obviamente Dorn se enoja, reprende muy fuerte a Sigismund. Obviamente, pues al estilo de papá Dorn, pues sí, eres un pendejo, no tienes que decir estas estupideces, te doy un cachetadón, que básicamente Sigismund ahí ya se da cuenta como de la tontería que estaba diciendo, ya humildemente, como buen puño imperial, le dice, no, perdóname, te ofrezco mi vida, como buen autista. Claro. Y Dorn lo que hace, se nota que Dorn sigue amando a Sigismund en cierto modo. Le dice, no voy a tomar tu vida, pero ya no eres como tal mío. O sea, para mí eres... me tienes que volver a ganar. Tienes que volver a ganarte mi corazón. Entonces, pues a partir de ahí Sigismund, que de por sí ya tenía un complejo de mesías de guerra, pues... se le sube más este complejo de mesías de guerra y oye, cuando lo hacen... Te iba a decir que culero, pero pues es Dorn, ¿verdad? Es Dorn, o sea, así es como él te dice te amo. Ajá. O sea, la forma en cómo Dorn te dice te amo es tienes que esforzarte más, eres un pendejo para mí, ¿no? Entonces... Sí. Como el día que yo me reacto a mi sótano para enseñarlo en la lección. Es porque te amo, güey. Así más o menos, entonces... El güey cuando lo hacen ya creo que lo hacen campeón del emperador, así que ya en el asedio de Terra, pues por eso está peleando y peleando sin descanso, porque se supone que para él no solamente estás defendiendo a tu dios, que es el dios emperador, sino que estás volviéndote a ganar a tu papá, que es Dorn. Pues... los daddy issues de los Space Marines saliendo a relucir incluso en los momentos de más grande necesidad. Pero, si los primarcas tenían daddy issues, ¿por qué los Space Marines no pueden tener daddy issues? Y además estamos hablando de que, o sea, literalmente Dorn le da un golpe, pero es un golpe que casi mata a Sigismund, o sea, estamos hablando del golpe de un primarca. O sea, básicamente le puede arrancar la cabeza de un madrazo a un Space Marine. Entonces, si no lo mató físicamente casi a Sigismund, pues
Con ese de O ya sea, no eres es mi hijo, literalmente como y Looney aprender a Tunes o rematar algo así, ¿no? accidentalmente. Es como Looney Tunes que salen volando al cielo, literalmente, ¿no? Algo así. Casi igual cuando, por ejemplo, cuando encuentran a Garro, también básicamente le da un golpe a Garro, y con ese golpe es suficiente para casi matar a Garro, ¿no? Ujú. Nada más que Garro, pues su voluntad le permitió resistir el golpe de un Primarca. Pero bueno, eso ya es también, eso ya lo hablamos en otro episodio. Ujú. También no se preocupen, en un futuro le vamos a dedicar un episodio totalmente a Sigismund. Bueno, o la mayoría de los puños imperiales, y obviamente Sigismund va a ser protagonista. Sí, Sí. Y aparte Garro, sí. pues también Garro también se Ujú. merece una parte del de la fama. Ujú. Pero sí, eso es lo que pasó básicamente en el cisma de Marte. Una victoria agridulce para los traidores, una derrota no tan fulminante para los leales y un poco de esperanza también para lo que se va a venir para el asedio de Terra, porque no solo se da un golpe de autoridad contra el mecánico oscuro, sino Ujú. también se da un golpe de autoridad contra el propio Horus de que pues los leales no iban a ser tan fáciles de derrotar, no se iban a ir tan fáciles de esta guerra que se Ujú. avecinaba y que incluso aunque ganaran en Terra les iba a costar hasta el último Astartes, hasta el último demonio del caos, hasta el último ejército, hasta el último Esquitari, hasta el último titán. Entonces eso es lo que queda como Ujú. mensaje final del cisma de Marte. Lean las novelas del cisma de Marte, lean Mecánico, que es la novela donde básicamente, hoy les dimos básicamente un resumen completo de esa novela. Sí. Hay muchos subtramas, muchos momentos emotivos. Por ejemplo, la muerte de los caballeros de Taranis es un momento muy emotivo. También de la Legio Tempestus, de la propia Coriel Set. Que ustedes solo si leen el libro, solo si leen la novela, van a en verdad sentir cómo es este momento. Es la novela 9 de la Herejía de Horus, entonces tampoco hay problema si no han leído las demás y de repente se leen esta. Ya les dijimos que se pueden leer las 3 primeras y se pueden leer las siguientes en desorden y no hay tanto problema, le van a seguir entendiendo. Porque como De son hecho, tramas que aunque están entrelazadas no se juntan, pues no hay tanto problema. ujú. Ujú. De hecho, o sea, están como tan, o sea, por ejemplo, las de Mechanicum, sobre todo estas de Mechanicum y el Cisma, Sí, están tan separadas las historias del origen de la herejía que podrías leerlo y podrías decir, ah, es otra novela, pero solamente por ciertos personajes y ciertos como que guiños al origen de la herejía, te das cuenta de que, ah, sí, esto es parte de la herejía, pero si los lees por separado y los lees así de la nada, con que tú te sepas, ni siquiera que hayas leído los 3 libros primeros, sino que con que tú te sepas lo que ocurrió y por qué se están dando esas cosas, escucha los programas. También. Un pequeño comercial, podrías también. escuchar los programas. Puedes leer el de Mechanicum sin ningún problema y vas a entender perfectamente todo, realmente, que todo. Todo. Exacto, y también también las historias cortas, son importantes porque las historias cortas, aunque pues, son libritos de 50 páginas, 40 a veces, pues dan detalles muy importantes, por ejemplo el de la máquina de Caban. Si les gusta eso de la máquina de Caban, de la IA específicamente, lean esta pequeña novela de Caban Machine. Bueno, más bien historia corta. Ujú. Ya háganme un peluche, por favor. No es cierto. Es cierto, le voy a decir a mi mujer que haga un La verdad peluche de es eso. que de Caban Machine, sí, la Sí. verdad está aquí. Y esta tiene 3 cabezas. Es Sí, como pues. un tanquecito con brazos y con 3 cabezas. Te digo, ¿qué Ah, más quieres, men? Pero bueno, Y lo más probable es que siga vivo, entonces ahí tenemos un personaje para la posteridad. muy bien, muy bien. Em, entonces, pasamos a las 5 de 5. Se me fue tantito, como que un regreso a la normalidad fue extraño para mí, pero bueno, regresamos a las 5 de 5. Sí, a las 5 de qué 5 de esta temprano. semana. Sí, de hecho es uno de los episodios más cortitos que hemos hecho de la Herejía de Horus, Ujú. pero Ujú. porque pues, es básicamente una novela, no es como por ejemplo Magnus, Ajá. que son como 3 novelas, bueno, 2 novelas y historias cortas, chingo de historias cortas, Ujú. otra novela donde sale ahí se me fue el nombre de este lobo espacial, del que está en el Dreadnought, bueno, ese güey, Ujú. pero de Jorn, Spellhandel. Pero, o sea, aquí sí es una novela, pero es una novela que yo creo es de las mejores escritas de la Herejía de Horus, léanla, es por Graham McNeil,
Y ya como todas las novelas de la herejía ya esta tradición, aunque haya personajes que solo salgan en esa novela, que se mueran incluso en esa novela, Sí. con tan solo leerlos en unas cuantas páginas ya te enamoras de esos personajes, por sus ideas, por sus convicciones, por sus sacrificios. En especial, por ejemplo, pues el que más me recuerdo de Mechanicum es el señor de la casa Taranis, el líder de la casa Taranis que muere durante la defensa de, este, de Marte, de Ciudad Magma, de Taimon Verticoda se llama, que es el líder pues de la casa Taranis, el más longevo de los caballeros imperiales, incluso precediendo al propio imperio. Y pues su muerte es uno de los momentos más épicos también de la novela. Entonces, Eso es se lo van a encariñar. que... Eso es lo que me sorprende de los buenos autores de Warhammer, de qué tan rápido te hacen, te encariñas de un personaje rápido sin verlo, incluso poca descripción física y todo eso, como que, o sea, no sé, o sea, como que lo hacen todo muy bien en ese aspecto de que le meten mucho, o sea, cada palabra está diseñada para definir su personalidad y que si te agrada, si no te agrada, etcétera, etcétera. Te cuento algo que me pasó. A ver. A ver. Yo le platiqué a un amigo que no conocía absolutamente nada de Warhammer. Pero nada de Warhammer, o sea, literal cero. Eh, Típico normie. Ujú. Entonces yo le platiqué la historia de Ferrus Ajá. y de Fulgrim, ¿no? Sí, le dije, no, pues eran dos hermanos que se amaban, luego se pelearon por estas Ujú. cosas, realmente ninguno quería entrar en ese conflicto, se amaban, Ujú. se respetaban muchísimo, ajá. El vato, hoy en día, no para de hablar de Warhammer. ¿Cuál, Lo evangelicé. cuál era el primarca que un güey borracho en una fiesta contó, creo que en 4chan, de que, ay, se murió tal tal y las personas, eso, el güey se empedó y empezó a hablar sobre que su amigo se había muerto. Pero Creo que era Ferro, no creo creo que si era era Ferro, Ferrus, pero sí era Ajá. Ferrus, eso sí de, oye, que se murió un amigo tuyo, quién sabe qué, te notamos muy triste. Sí, se pasaron de verga, pero sigan. y eso que la de Ferros no es una de las muertes que digamos más tristes, pero Mira, pues en ya su mente ven, borracha eso es lo que él eligió, ponerse triste. sí. Pero bueno, eso Ujú, es en cuanto a. De hecho, tenemos una pregunta de Ferrus, creo que es la ujú. con la que creo que Mm, podemos empezar. ah, Como sí. Sí, sí, escogimos sí, unas vamos, vamos. de las que ya teníamos acumuladas de los episodios pasados que no pudimos responder, y otras Ujú. que nos llegaron nuevas. Pero no se preocupen, sus preguntas van a salir. Si no salen en recuerden, salen en otro o salen en un tercer especial de preguntas que hagamos. Eh, dice, una pregunta. ¿Dónde está el cuerpo de Ferrus Manus? Nos pregunta Valentino Ponce Panduro. Y hasta Panduro. donde yo tenía entendido, Ujú. Ferrus Manus, su cabeza creo que es recuperada por el propio Fulgrim. Bueno, ya no es Fulgrim en realidad, es el demonio que está en control del cuerpo de Ferrus, Ajá. de Fulgrim. Ujú. Y se la obsequia a a Horus durante una reunión que tienen después de Isban 5. Una Pas- reunión muy rara, Pasado de porque de verga. hecho Horus se da cuenta de que ese no es su hermano Fulgrim, es el demonio con el que está hablando. Ujú. Le entrega la cabeza de Ferrus. ¿Qué otra cosa? Después de la herejía, Horus empezó a decaer más su estado mental, tanto que a veces tomaba el cráneo de Ferrus Manus, lo ponía en su trono y empezaba a hablar con él así como si estuviera hablando con su hermano de toda la vida. Ok. Y, y bueno, lo demás es que su cuerpo, cuando cae y se corta su cabeza y su cuerpo cae en una parte, su cabeza cae en otra, el cuerpo es totalmente, pues, profanado por los traidores en el sentido de que le quitan partes de su armadura para llevársela, lo terminan de mutilar el cuerpo que quedaba. O Ujú. sea, no es una forma muy honorífica para irse como un primarca. Más o menos así te imaginas que el caos va a tratar a sus víctimas, Ujú. ¿no? Sí. Ujú. Y eso Ujú. que estamos diciendo que es unos Space Marines que todavía no están tan metidos en el caos, Eso es pero muy pues, buen punto, ¿eh? Eso es muy buen sí. punto. Todavía estaba medio... Ah, eran hijos del emperador, era de lo que se esperaría de ellos.
Están enfermos. Son pedos de la ONU, no lo entenderías, ¿no es cierto? Sí. Y luego después de eso, pues, ¿qué otra cosa? También durante la batalla final de la guerra dentro de la telaraña, básicamente el emperador hace tipo, no sé, así como invoca así almas de héroes caídos. Más bien como, o sea, es como la energía de sus almas que se mantuvieron en la disformidad. Y una de esas almas es el propio Ferrus, que participa un poco luchando contra las entidades demoníacas en la batalla dentro de la telaraña, como un espectro, ¿no? Como un fantasma. Pero simplemente pelea brevemente al lado del emperador y ya cuando termina la batalla ya se desvanece. Y bueno, y desde ahí, pues muchos dentro de las manos de hierro todavía creen que va a regresar este Ferrus. Sí, claro, cuando su cabeza probablemente ya se quedó en el espíritu vengativo ahí tirada en algún rincón que nadie conoce. Uh-huh. Su cuerpo, pues, partes de su cuerpo las han de tener colgadas en sus armaduras. Un campeón de Korn, un campeón de Sinch, un campeón de Norgol, un campeón de Slanesh. Con la cara, con la cara toda estirada ahí a la verga, ¿no? Mantenida, ¿no? Y sí, probablemente todavía la hace. Pero no se preocupen. En TTS aparece el fantasma de la cabeza de Ferrus Manus, diciéndole a Vulcan que es débil porque tiene carne. Y Corvus también. Pero sí. Bueno, eso es lo que pasó con Ferrus. No podemos decir que tampoco es un final muy bonito para un Primarca, pero pues es lo que le tocó, ¿no? Por ser el primero en morirse en la energía de luz. Totalmente. Pero bueno. Uh-huh. La siguiente pregunta nos las hace Iván Bros. Bueno, son dos preguntas que me parecieron muy interesantes para este episodio en especial, que es el de ¿qué tan fuertes eran los hombres de hierro a comparación de unas Astartes? O más o menos cómo creen que sería si pusiéramos a pelear a un hombre de hierro y unas Astartes. Ok, ¿recuerdan lo que mencionamos de la singularidad? Muy bien. Creo que se puede responder solito imaginando, nada más haciendo el ejercicio mental. Era la era oscura de la tecnología. ¿Por qué crees que le dicen la era oscura de la tecnología? Ahí está la respuesta. Los Astartes, por supuesto que son una forma de posthumanismo, en cierto punto. Uh-huh. Pero los hombres de hierro, puta, esos cabrones hicieron que la humanidad en su punto más alto de punta tecnológica la pasara muy mal. Los hicieron Go Monkey. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. O sea, los bombardearon tan fuerte que regresaron a una época cavernaria en muchos planetas. Uh-huh. Los hombres de hierro son, eran, afortunadamente. Uh-huh. Simplemente daría miedo que existiera algo así en la vida real. O sea, ni siquiera que esté en la Tierra, que esté en otro planeta, ya te daría miedo que exista. Un Astartes, ok, es probablemente muy fuerte. Sí, es una de las puntas más grandes a las que podríamos llegar a la humanidad si existiera el posthumanismo. Pero carajo, un hombre de hierro era... El tema es que eran totalmente fríos en cuanto a sentimientos, no eran humanos. Solo tenían la figura de humanos, pero no eran humanos. No tenían conceptos como piedad o relaciones o cosas así, ¿no? Ellos simplemente mataban. Sí. Y mataban de la manera más efectiva. No, y no solamente qué tan fuerte era el hombre de hierro, sino a qué estaba conectado, a qué tecnología tenía acceso. Te puede enviar bombas nucleares, te puede hackear y mandar bombas, te puede hackear a otros robots que tienes alrededor. O sea, ese era el terror. O sea, eran los Boogeyman, literalmente. Fueron los Boogeyman. O sea, hasta el pinche emperador se asustó. Les tuvo miedo. El emperador, el que destruyó a un dragón, les tuvo miedo. Exacto. Sí, hasta la máquina de Kaban, que era una IA, que pues podemos decir que pues, era lo más avanzado en tecnología en ese entonces, se le puso al tú por tú a 5 caballeros imperiales fácilmente. Incluso salió ileso, o salió muy poco herido. Estamos hablando de una IA que fue creada con recursos de una época todavía más regresiva, ¿no? Entonces imagínense ahora lo que haría un hombre de hierro. Quizá a lo mejor unos Astartes
Un escuadrón de Astartes sí podría contra un hombre de hierro, pero ponemos un hombre de hierro y un Astartes, tendría que ser un Astartes de muy buen renombre para en realidad ponerse al tú por tú Exacto. con un hombre de hierro. ¿Sí? Así es. Ok, pasamos al siguiente. Y la siguiente pregunta es de ¿qué pasó con las naves del emperador? Que sí es una pregunta muy, muy cagada porque... ¿Como la bucéfalo o...? Sí, la ¿Cómo? bucéfalo y la Ah, Imperator Sovnii. Es que muchos piensan que el emperador solo tenía la bucéfalo, ¿no? Que es su nave como ujú. principal. Que de hecho era una barcaza de guerra. No tenemos ni siquiera el nombre de la escala, digo, sí, el nombre de la escala ni el tamaño, pero por lo que podemos inferir, pues literalmente era fácilmente del radio del Monte Olimpo en Marte. Entonces, del diámetro más bien, se posó en el Monte Olimpo con relativa dificultad por lo grande que era. Eh, entonces, la Bucéfalo sí era la nave, incluso quizá de las más grandes del Imperio, porque hay otras naves que luego construye el Mechanicum, que vamos a hablar cuando hablemos de Kalt, Ujú. eh, que pues son gigantescas igualmente, quizás son la nave más grande del Imperio también. Pero la Bucéfalo solo tenemos el dato de que participó en la batalla de Gaius Trigon, cuando ayudó a las 3 legiones esas que estaban peleando, a los puños imperiales, a los lobos lunares y a la Guardia de la Muerte contra los orcos de Blackfang, y que descendió el emperador y los custodes mataron si no me recuerdo, 100.000 orcos a costa de 3 custodes y todo eso. Y ese es creo que el último dato de la bucéfalo que tenemos, porque posteriormente se habla que durante la Gran Cruzada el emperador se movió a otra nave, que es la Imperator Somnium, que es literalmente, si lo traducimos de latín, es sueño del emperador, ¿no? Igualmente no se sabe tampoco el tamaño de la nave, también se sabe que era una nave dorada, gigantesca, y tampoco se sabe lo que pasó con ella acabando el Erigedorus. No se sabe si la escondieron, si se destruyó durante la última batalla, si de alguna forma acabó en la disformidad y ahora le está usando un adepto del Dark Mechanicum como un fetiche sexual, como en TTS, con las naves que es emperador. Sí. Y aparte, pues la Imperator Somnium, también creo que la describen, no sé si sea esa la Imperator Somnium la que sale en la novela de Fallen Angels, de los Ángeles Oscuros, porque también se habla de una nave que desciende sobre Caliban cuando llega el emperador, pero no te dicen si es la Bucéfalo o el Imperator Somnium, pero podemos decir que en escala eran casi el mismo tamaño, y que incluso quizá Imperator Somnium un poco más grande que Bucéfalo. Estamos hablando de naves pues gigantescas, pero no hay información oficial en cuanto a qué les pasó. Oh. Ok, Mira, estamos ya. hablando de que el Monte Olimpo, Ujú, 610 kilómetros de diámetro. ujú, Entonces, se pueden imaginar de qué tamaño es la nave. ujú. Si estamos hablando de 610 kilómetros, y la nave con dificultad se posó sobre el Monte Olimpo y aterrizó como si el Monte Olimpo fuera una base. Holy Entonces, shit. Ajá. y ese A es la el verga. tamaño de Bucéfalo. Entonces, y si decimos que Imperator Somnium es todavía más grande, pues nomás. Ujú. Ya holy shit, como dice Kench. Sí, no manches. Sí. Pero bueno. Bueno, ¿ya es la última o me salté una? No, faltan 2. Dos, ok, ok. Bueno, sí. Coca nos pregunta, Ah, saludo Coca. Coca, Ujú. qué tan diferente es un humano común y corriente en Warhammer a un humano pues de nuestra vida real, ¿no? De nuestro contexto. O por ejemplo, da A un ver, ejemplo, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo? Ah, ok. Un campesino de Warhammer es superior a un campesino en la vida real. Ajá. Pues en corto, no. O sea, no, a menos que esa persona haya pasado por algún tipo de tratamiento, aumento o drogas, que las drogas son muy efectivas en este mundo, va a ser una persona común y corriente. Estamos hablando que 90% de la Guardia Imperial son personas como tú y yo, literalmente. Obviamente que han vivido una vida con más demonios Excepciones. y senos y Con más dificultades. dificultades. Con Sí. más dificultades, pero no, o sea, son personas comunes y corrientes. Obviamente ya cuando te vas a las personas más especiales, que no son muchos, o sea, la Guardia Imperial es 99% de la fuerza militar. Dentro de ese 1% tienes que meter a los astartes y a todo el resto especial. O sea, estamos hablando de tropas de elite y todo eso. Esos son los que obtienen beneficios como aumentos, etcétera, etcétera. Entonces, son personas como tú y yo,
que les dieron un rifle o una pala y les dijeron, órale, ¿no? Obviamente depende qué planeta, depende de las condiciones del planeta, pero para la mayoría, o sea, depende cómo les afectó la atmósfera, etcétera, etcétera. Parecido como con las salamandras y cosas por el estilo, pero son personas comunes y corrientes, nada más que están en un mundo nada común ni nada corriente. Inclusive podría decirte, o sea, que todo eso de, sí, son personas como tú y como yo, pero hasta cierto punto incluso menos privilegiados, por así decirlo. Sí. Porque inicia por la alimentación, cabrón, o sea, eso carne es de muy rata importante. muere, carne No, o sea, de rata. estás hablando en ciudades, en los mundos agricultores seguro comen mucho mejor que cualquiera de nosotros, sí, ¿no? obvio. Pero en las ciudades, sí, o sea, eso es alimento literalmente hecho para mantener a una persona artificialmente viva. O sea, no es alimento bueno, pero para nada. Pero sí, obviamente, no, o sea, no estamos hablando de acá el agricultor todo chat de 3 metros. No, o sea, cuando llega un Space Marine y una persona llega a ver un Space Marine, que es algo muy extraño, o sea, sí ve algo totalmente descomunal y extraño, o sea, para él es como que, wow, digo, no por eso los adoran como ángeles, literalmente, ¿no? Entonces una persona, o sea, un guardia de la Guardia Imperial en el milenio 40 a un soldado, no sé, del ejército mexicano. De hecho, el soldado del ejército mexicano tiene más suerte porque sí puede comer comida. A menos, no, o sea, sí. Está cabrón. Sí, o sea, a lo mejor podemos concluir que no son más fuertes físicamente, pero sí son Pero mucho tienen un más corazón de fuertes hierro. espiritualmente. Esto sí, porque para soportar las crisis que hay en el milenio 41 sí es tenerlos bien puestos. Para seguir peleando mientras su planeta está siendo destruido completamente, sí. Yo creo que tienen un enorme corazón de pelea. No, y repito, o sea, sí depende mucho el planeta. O sea, si estás en Katachan, pues ya saben, ¿no? Gracias por romper mis audífonos, que ya eran nuevos. Te lo agradezco tantísimo. Lo tenía que hacer al menos una vez. ¿Y todavía el grito de la Eldar? Sí, así. Pero sí. Pero bueno. Y ya. La última pregunta para ya finalizar es de Jorge Silva de Guatemala, Jay, se pone en Telegram y dice: ¿Sanguinius regresará? ¿El Sanguinior es un Astartes o un bibliotecario real? ¿O será solo una ilusión manifestada por la voluntad del Primarca? Buena suerte. Yo me iría más por la tercera. Buena suerte adivinando. Más que ser fuente de la voluntad del Primarca, más bien diría fuente de la voluntad de los ángeles sangrientos, ¿no? No tanto del Primarca, sino porque los que le dan vida en realidad son los propios, ¿cómo se dice? Los propios ángeles sangrientos. Y si no, vayan a ver el video que acaba de sacar ¿Bruba? ¿O Elifaz era? Bueno, sí fue de Elifaz, pero Bruba lo subió a su canal para darle más visión, que es el del Sanguinor, que viene en ayuda de los ángeles sangrientos, pero bueno, véanlo tienen que verlo. ¿Por qué le dicen Boitoy al al Sanguinor? Tienen que verlo. Pero sí. Váyanse con que nunca lo sabremos, o no lo sabremos en un futuro cercano, a menos de que no se digan, oye, ¿qué creen? Ya va a regresar Sanguinius. Pero yo me iría más por lo de voluntad de la Legión en la disformidad, que hace que una entidad que se parece a Sanguinius aparezca en sus momentos de mayor necesidad. Sí, o sea, y bueno, vivito y coleando, no, o sea, no creo que regrese, o sea, irónicamente, y si regresa como un ángel, literalmente, o sea, y ya luego se va así de, o sea, sería como que lo más obvio para donde va la historia. Pero si regresa full así de que hola, ya estoy bien, híjole, ahí sí siento que la cagó Games Workshop. Bueno, la cagaría Games Workshop, ¿verdad? Sí, yo también pienso lo mismo. Pero pues esa es la última pregunta. Ok. Para las 5 de 5 de esta semana.
Perfecto. También, gente, ahorita que ya estamos aquí, sobre todo para la banda que ya está en el podcast, si dices, oh por Dios, ya no tengo nada que escuchar, te recomiendo un muy buen canal que puedes encontrar aquí mismo en Spotify, si nos estás escuchando en Spotify, que se llama Robando tu Planeta. Lo hace un muy buen amigo de nosotros que se llama Oz, que hoy se la aventó 3 horas empacando libros, así que mis respetos para él. Él ya sabe que lo quiero mucho. Y es lunes. Sí, y también hay que mandarlo a chingar a su madre, como no. Hoy es lunes. Sí, así que te queremos mucho y chinga a tu madre. Pero, aparte de todo eso, ya saben dónde nos pueden encontrar: en Spotify, en iBooks, en Anchor, en YouTube. Literalmente nos pueden encontrar en casi todos los lugares, también incluso en Telegram, e incluso ahí mismo subimos los archivos de audio si quieren escuchar los podcasts de esa manera, o si, no sé, no quieren gastar datos, si quieren correr mientras nos escuchan, o quieren estar lavando los trastes, quién sabe. Ahora sí que un gustazo, de manera que nos puedan escuchar. Y mucho gusto la pasada semana que tuvimos nuestro número más alto de escuchas únicos. Y bienvenidos a todas las nuevas personas que nos están escuchando. Espero que sigan. Si están un poquito confundidos de la historia, les recomiendo que vayan para atrás en la historia de la herejía de Horus y también del Adeptus Mechanicus. Que si entrarle a ciegas a la herejía de Horus es algo que no les recomiendo para nada. Yo lo hice y sigo confundido. pero bueno. Los nombres son un diablo, los nombres. Sí, no, y yo soy malísimo con los nombres, entonces así de, güey, qué bueno que elegí Warhammer, no mames. Pero bueno, entonces también escuchen el podcast de Raz, que lo pueden, nada más busquen Raz Podcast. También escúchenlo, se lo recomiendo mucho. Sube capítulos cada semana, a veces. Ya saben cómo es un estudiante, entonces a veces sí, a veces no. Y también, Facio, ¿qué más? ¿Qué se me está pasando? También recuerden, se pueden unir a nuestro nuevo chat de Telegram. ¡Ajá! En vista de que todos están mudando a Telegram, pues si quieren practicar con otras personas de Warhammer, o de lo que sea, la verdad, o sea, no nada más es de Warhammer, nada más nuestra regla no es, no, aquí no hablan de Warhammer, si no los baneamos, no, aquí pueden hablar de lo que sea. Pero no digan groserías o los baneamos. Es un grupo oficial del podcast, lo pueden encontrar metiéndose al canal de Telegram y le pueden, creo que le sale la ventanita como de unirse al chat, y desde ahí se pueden unir directamente. Ya también está el link en Telegram, está de hecho fijado en la parte de arriba del canal. También está el link en la página de Facebook, ya también lo subimos. Entonces ahí se pueden unir con todos los que están viendo el programa, y también pues ahí pueden platicar, ahí pueden cambiar ideas, ahí pueden mandar sus memes, mandar sus artworks sabrosos para ponerlos luego en otros programas o lo que quieran. Nada más para darle un pequeño saludo a algunos del canal, pues a Dante, a Aldo, a Benjamín, a Valentino Ponce, a Edward Quispe, ¿quién más? A Angelius, a Audreli que también, aunque anda luego anda en sus días, a Lorenzo Sod, a Adrián, a Kusure, que estuvo en nuestro programa la vez pasada, a David, a Marco Vides, Juanse Cuadrado, a Botbreaker, a Antonio M, Ramón SG, a Licha, Héctor, Renan, Helpro Escobar, Jesús López, Andrés Rococó, Pastel 88, a Hagen, a Bodewing y a Edgo. Y a Coca, exacto. ¿Qué pasó? La Coca. Que ya se me fue el pedo. Coca se cambia el nombre cada 10 días, entonces. Sí, se me caga, pero bueno. Bueno, gente, entonces ya saben, Facio, di la frase chistosa. No, es cierto, di la frase. Gente, ya saben dónde nos pueden encontrar, ya saben, métanse a Anchor y ahí les van a salir todos los podcasts que estamos. No nos vamos a aprender obviamente el nombre de un podcast que nada más usan como 20 personas en el mundo, pero bueno, pueden seguir en todas las redes sociales. No sé si quieren estar de hipsters, es que yo escucho podcast en Breaker, ¿no? O sea, ahí pueden decir, yo escucho Warhammer para Prietos en Breaker, ¿no? Para que no sean Spotify o Evox o el montón, ¿no? Pero bueno, ahí nos pueden seguir. También síganos en la página de Facebook, la actualizamos casi siempre. También vamos a estar subiendo novelas, porque muchos han pedido también que sigamos subiendo las novelas, pero estamos en ese proceso porque pues
me sería medio raro que subiéramos una por una, entonces es mejor, en cuanto a las de la herejía, por ejemplo, es mejor conjuntarlas todas, o las mejores traducciones por lo menos, para subirlas todas de golpe, que es la segunda mitad de la herejía de Horus. Y además no creo que muchos hayan ya leído a la mayoría de las de la herejía de Horus, entonces primero lean las que ya están buena publicadas suerte. en el canal. Muy buena suerte. Luego se ponen a leer las demás. Sí, buena suerte con eso. Síganos en el canal de YouTube, lo pueden encontrar como Warhammer Parapetos, también comenten ahí, compártanlo con sus amigos. Creo que YouTube es de las formas también más fáciles de compartir, entonces si quieren compartírselo, pues compártenselo ya sea en Spotify o en YouTube, porque son también de los que más la gente utiliza, YouTube y Spotify obviamente. Si nos escuchan desde Apple, pues ahí también estamos en Apple Podcast. Gente, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria, y que la Omnisaya los acompañe.